Después de que la chica entró en el libro, se hizo amiga íntima de la protagonista. Pero la protagonista terminó siendo infiel con su prometido, y descaradamente dijo que aún podían seguir siendo amigas. La chica, furiosa, escribió una carta al príncipe heredero. Si tu prometida y mi prometido son infieles, ¿por qué no hacer una infidelidad mutua? Pero lo que él no esperaba es que el príncipe heredero aceptara de verdad. La Hila original solo era un personaje secundario común en el libro, porque su prometido siempre andaba coqueteando por todos lados, metiéndose en líos, e incluso torturaba y maltrataba a la protagonista a escondidas. Por eso fue condenado a muerte por el príncipe heredero, que es el protagonista. Y Hila, como la prometida del villano, también iba a ser castigada, para cambiar el rumbo de la historia. Hila rescató temprano a la protagonista que sufría en el barrio pobre, la sacó de allí, y también ayudó al príncipe, quien en la historia original siempre estaba solo, a integrarse exitosamente en la sociedad, justo cuando Hila pensaba que solo tenía que romper el compromiso con ese prometido basura, y todo estaría bien. Un día la protagonista Tyriel fue a buscarlo. Con mucho cuidado le dijo a Hila que había alguien que le gustaba. Al ver la sorpresa de Hila, levantó la cabeza. Él no esperaba que la protagonista ya hubiera avanzado tanto en la historia original, la trama creada, pero al ver la expresión de culpa del otro, él aún le deseó lo mejor, aunque entrar en la trama original significaba que su vida miserable estaba por comenzar. Al principio, Ciela pensaba que la protagonista amaba al príncipe heredero, porque en la novela, Tyriel es sinónimo de pureza. Solo él podía usar el poder de evolución para salvar al príncipe heredero. Entonces, Ciela preguntó si era el príncipe heredero, pero la protagonista mostró una expresión de duda. Ciela sintió que algo andaba mal. Según la historia original, el príncipe heredero era su primer amor, así que él fue nombrando uno tras otro para confirmar, asustando desde niños de 5 años hasta viejos de 80, pero nunca obtuvo la confirmación de la protagonista. Entonces la protagonista dio una pista: era alguien con quien tienes mala relación, pero hay muchas personas con las que Ciela se lleva mal. Él le pidió que simplemente lo dijera directamente. Finalmente, la protagonista le dijo a Ciela que era el joven Acid. Ciela, que es culto y refinado, quedó desconcertado al instante. No es ese el nombre de su prometido. Ciela, lo siento, porque el joven Acid también me gusta, así que pensé que ustedes dos podrían separarse. Sería mejor para ambos. Esta declaración explosiva destrozó la visión de mundo de Ciela, la amiga que con tanto esfuerzo había conseguido. ¿Cómo pudo gustarle a ese basura? Justo en ese momento, Acid entró empujando la puerta. Cuando la protagonista vio al recién llegado, corrió con una cara de agravio a los brazos de él. Luego, el patán empezó a hablar sin parar a su prometida. La chica no podía creerlo. ¿Cómo puedes ser tan descarado con alguien que habla otro idioma? Eres único en eso. Después Acid abrazó a la protagonista y anunció que rompía su compromiso con Ciela. Antes de irse, la protagonista se volvió para preguntar: aunque haya pasado esto, seguimos siendo buenas amigas, ¿verdad? Hasta ese momento, Ciela se dio cuenta de lo manipuladora que era la protagonista, y apretó los puños de la rabia. Por la noche, Ciela no pudo dormir. Lo que le pasó hoy lo tenía inquieto, sobre todo al pensar que la protagonista había engañado a su prometido, y aún así decía cosas tan descaradas. Él solo quería llevarse bien con ella, para evitar la pena de muerte. Pero ¿por qué a su alrededor siempre hay gente que le gusta engañar? Resulta que en su vida pasada también tuvo experiencias similares. Su novio buscaba mujeres a plena luz del día para divertirse. Desde entonces, siempre odiaba a esas personas. De repente, una brisa fría sopló, pensando en esos infieles, que siguen durmiendo tranquilos. No sirve de nada enojarse en silencio. Ciela se dio la vuelta y regresó a su habitación. Notó que había una carta sobre la mesa. Esa era la carta que Ciela había hecho para que la protagonista y el príncipe pudieran concretar su amor. Él había estado ayudándolos a unir sus caminos, pero ahora estaba sucediendo algo tan melodramático. Finalmente, Ciela decidió ser honesto y decirle a la otra parte que Viliel ya tenía pareja, y que lo que mencionó antes ya no podía continuar. Ciela apenas envió la carta con magia de comunicación, y al siguiente momento recibió respuesta. La familia real ya estaba negociando el matrimonio de ambos. Solo de pensar que la protagonista quería estar con Acid, y al mismo tiempo comprometerse con el príncipe heredero, Ciela sentía que todo era muy complicado, y para colmo, ambas cosas tenían que ver con él. Cuanto más pensaba, más enojado se ponía. Escribió rápidamente una respuesta. No quería seguir siendo un tonto que solo sabe aguantar.
decidió arriesgarse. Él decidió arriesgarse, ya que la futura novia de Su Alteza tenía ese tipo de relación con mi prometido. ¿Por qué no hacer una infidelidad mutua? En ese momento, Once Ayla ya había renunciado a ser feroz. Ya no me importa, ya no me importa. Ustedes solo saben hacer líos. Pero en los días siguientes, Once Ayla se arrepintió. Desde entonces, ya no recibió ninguna respuesta del príncipe heredero. Al principio pensó que sería castigado por sacrilegio contra la familia real, pero no esperaba que el príncipe heredero simplemente lo ignorara. Once Ayla pensó, esto sí que es el aura de la protagonista. Aunque me haya sido infiel con otro hombre, el príncipe heredero aún me protege con amor. Solo puedo desearles felicidad a los tres. En ese momento, la sirvienta May llegó preocupada con el desayuno, porque la señorita apenas ha comido estos días. Once Ayla tomó un sándwich. Hay que comer bien para poder seguir adelante. Wang Gaochu pensó, al menos ya rompí el compromiso con ese hombre infiel. Pero May, a un lado, de repente empezó a llorar. La señorita está tan triste que ni siquiera puede comer. Y esos dos perros ni les importa. No puedo dejarlos ir tan fácilmente. Tengo que encontrar la manera de destruir a esos dos. Once Ayla consoló a May, diciendo que ella estaba bien. Tú eres la que está mal. Mientras hablaba, le entregó algo a Once Ayla. Era la correspondencia oficial del grupo de manipulación amorosa de Once Ayla. Era un grupo especializado en manejar infidelidades. La organización clandestina de casos de infidelidad. Tiene una calificación de 5 estrellas, 100% confiable en el medio. Después, May salió furiosa llevando a Ciela a buscar a Angui. Al llegar cerca de Angui, May la advirtió con cuidado. El jefe de esta organización es una persona muy peligrosa. Si alguien no le agrada, lo convierte en un muñeco. Y aquellos que tienen aventuras también son capturados por él. Habla con cautela, aunque puede haber algo exagerado en eso. Señorita, debe tener muchísimo cuidado. Sin embargo, al siguiente momento, delante de ambos apareció un hombre. La mayoría de lo que se dijo es verdad. Yo soy el jefe de esta organización. Luego, el hombre de cabello verde les dijo que solo los clientes pueden entrar o salir de la organización. No importa quién sea. Deben respetar esta regla. May dudó un momento. No confiaba en dejar que la señorita entrara sola a un lugar así, pero Ciela insistió en ir. Sin opción, May solo pudo pedirle al hombre de cabello verde que cuidara bien a la señorita. Tomó la mano de ella para advertirle. Eres muy vulnerable. Si dice que dejará libres a esos dos infieles, no lo aceptes. Cuando Ciela entró a la organización, todos se mostraron algo nerviosos. Incluso el jefe preguntó con cuidado cómo quería que trataran a su prometido y a esa mujer. Pero Ciela solo se quitó la capa, sacó su abanico, sin mostrar ni un poco del miedo o debilidad que tenía antes. Antes de eso necesito escuchar tu explicación. ¿Quién fue el que no pudo callarse, haciendo que esta organización se enterara? Cuando Ciela regresó a la organización, Laide tembloroso se arrodilló frente a ella, no solo porque actuó por su cuenta, y toda la organización sabía del negocio expandido, sino porque llevaba mucho tiempo sin encontrar pruebas del engaño del prometido. Para redimirse, Laide se ofreció a infiltrarse en la organización oscura para investigar, pero ahora que Ciela ya rompió el compromiso, no hay necesidad de arriesgarse. Así que, Ciela le dijo a Laide que siguiera buscando pruebas como siempre. En ese momento Laide le informó a Ciela que hace unos días un cliente extraño le entregó un encargo a la organización, pero sabía que él no era el verdadero jefe. Se enteró de que alguien le propuso una infidelidad mutua y quería consultar su opinión. Así que Ciela se preparó para ver al cliente, aunque pensaba que el príncipe no vendría a un lugar así. Por precaución, usó un modulador de voz. Ciela abrió la puerta, y un aroma a rosas llegó a su nariz. ¿Será que este cliente usa ese perfume? Eres el jefe de esta organización. El hombre, con actitud confiada y arrogante, hizo que Ciela comenzara a sospechar de su identidad. Con esa apariencia destacada, como alguien que lleva años en la alta sociedad, no podría no saberlo. Además, en la obra original parece que no mencionan un personaje con ojos rojo carmesí. Cuando Ciela se sentó, el hombre le ordenó que se quitara la máscara. Ciela estuvo a punto de despedirse de inmediato, pero el hombre se apresuró a disculparse. Solo quería confirmar tu identidad. No fue mi intención ofenderte. En ese momento Ciela notó que el aroma del perfume había desaparecido. Prometió al hombre que guardaría el secreto. Entonces el hombre empezó a contarle el encargo con detalle. Tengo un amigo. Recibí una carta de una señorita que decía que su prometida y la prometida de mi amigo le estaban siendo infieles. Así que propuso que mi amigo y él tuvieran una infidelidad mutua.
A medida que Ciela escuchaba, se sorprendía más. No es esta mi historia. El hombre de enfrente. No será el príncipe heredero disfrazado. Justo cuando Ciela estaba desanimada, y pensaba que todo estaba perdido, el hombre dijo que su amigo no tenía prometida, aunque él había recibido muchas propuestas de matrimonio. Esta era la primera vez que alguien le proponía una infidelidad, así que tenía curiosidad de cuál era la intención detrás de esa propuesta. Escuché que eres un experto en infidelidades, por eso pensé en consultarte. Al oír esto, Ciela suspiró aliviada, porque había confirmado varias veces, y le dijeron que Juan estaba negociando matrimonio con la protagonista. Ciela miró al hombre frente a él, y pensó que él venía con la respuesta para resolver el problema. Así que ese dinero que ha ganado últimamente el líder ha sido tan fácil. Pensando en eso, sonrió y felicitó al hombre. Esa señorita debe gustarle mucho a usted. Para decir eso, el hombre estuvo de acuerdo con esa respuesta, y le dijo a Ciela que aceptaría esa propuesta. Esto hizo que Ciela sintiera un poco de envidia. Él claramente no tenía prometida, todavía tan sinceramente preocupado por cómo responderle a la otra persona. Entonces, Ciela preguntó por la identidad de esa señorita, y dijo que el prometido infiel de esa señorita sería investigado por nuestro gremio, pero el hombre parecía despreciarlo. Solo le advirtió a Ciela que si esa señorita también venía a pedir ayuda aquí, sería mejor rechazarla directamente. En el siguiente instante, el hombre lanzó un hechizo a Ciela. Olvida todo lo que te he dicho hoy. Entonces, Ciela se dio cuenta de que estaba inmóvil sin razón aparente, incapaz de moverse, y había un hombre desconocido que intentaba quitarle la máscara de la cara. En su desesperación, Ciela logró liberarse del hechizo, lo que sorprendió mucho al hombre. Ciela, con la memoria olvidada, inocentemente le preguntó quién era él, sin saber que su particularidad ya había despertado el interés del hombre. Los días siguientes, Ciela permaneció en el gremio, porque a menudo sufría dolores de cabeza inexplicables. En casa, May seguía preguntándole si había tomado alguna medida. El desagradable y falso Leigh sugirió que Ciela fuera honesta, pero Ciela pensó que May no le creería, porque a los ojos de May ella era una señorita débil y enfermiza, que necesitaba cuidado. Incluso se rumoreaba afuera que lloraba con culpa cuando pisaba una flor accidentalmente. Leigh estaba a punto de decir, jefe, que en realidad le gusta hacer muñecos con maldiciones, pero Ciela le lanzó una almohada. Molesto, él preguntó con la mano en alto, ¿qué es exactamente ese muñeco que tienes? Si no fuera para maldecir, ¿quién haría un muñeco así? Y además, al hacerlo, pidió especialmente que tuviera labios que despertaran deseo, una mandíbula marcada y definida, y orejas pequeñas y delicadas. En todo el imperio, solo hay una persona con ese cabello dorado y piel bronceada. Ciela se quedó sin palabras ante la acusación. Él abrazaba firmemente el muñeco, que realmente había sido hecho siguiendo la imagen del protagonista masculino y príncipe heredero de la novela, pero él no había puesto ninguna maldición, solo que le gustaba mucho ese personaje del príncipe heredero, y por eso hizo el muñeco. Luego Ciela devolvió el muñeco al estante, y le pidió a Leigh que regresara rápido al trabajo, porque ella tenía que salir a hacer unos asuntos personales. Después, Ciela compró varios mapas, una brújula, manuales de inmigración y cosas por el estilo. Decidió que escaparía temporalmente del imperio, porque ahora no podía involucrarse en el triángulo amoroso entre el protagonista, la protagonista y el prometido villano. Al llegar a casa, Ciela comenzó a empacar, pero su sirviente le avisó que tenía una visita, y que la persona insistía en verla en persona. No quiso revelar su identidad por ser incómodo, y Ciela pensó instintivamente que mientras ella estaba fuera comprando cosas, Leigh se había metido en un problema que no podía manejar, así que ordenó que lo dejaran entrar. Pero para su sorpresa, quien llegó fue su amor soñado, el príncipe heredero. Al verlo, Ciela cerró los ojos, pensando instintivamente que había venido a ajustar cuentas con ella. Solo cuando el sirviente se lo recordó, volvió en sí, y tardíamente ordenó que llevaran al invitado a la sala de recepción. Justo cuando Ciela se preparaba para acompañar al príncipe heredero, el primero le entregó a Ciela un ramo de rosas rojas. Después de recibir las flores, Ciela se disculpó cortésmente con él, pero el príncipe heredero notó que May llevaba herramientas de viaje en la mano. Luego los dos llegaron a la sala de recepción, y el príncipe de repente preguntó, «Señorita Labyrinth, ¿por qué ni siquiera verificaron la identidad y me recibieron directamente en la sala de recepción? ¿Qué pasaría si yo fuera una persona peligrosa?» Ciela se asustó de repente. Recordó el rostro del príncipe heredero. Siempre ha sido un secreto en el imperio,
porque en el imperio hubo un dragón malvado. Aunque el primer emperador logró vencerlo, también fue maldecido. Y este príncipe heredero es el miembro de la familia real más afectado por la maldición. En su ceremonia de mayoría de edad, se transformará en un monstruo, con apariencia horrible y un carácter terrible. Entonces Ciera empezó a actuar. Usted me preparó una pintura tan hermosa. Creo que no debe ser una mala persona. Entonces el príncipe heredero confesó la razón de su visita. Cuando la señorita me escribió, para preguntarme si quería estar juntos. He venido para aceptar su propuesta. Ciera fingió que acababa de enterarse de quién era. Con una mezcla de miedo se presentó ante el príncipe heredero. El príncipe heredero también cooperó explicando su apariencia. Ni siquiera la mayoría en el palacio lo sabe. Más bien, mi visita imprudente. Parece algo atrevida, pero como experta en relaciones sociales. Ciera no podía dejar que el príncipe se equivocara. Le hizo muchos cumplidos al príncipe, y a las flores que él le había traído. Las raíces de las orejas tiemblan. Levantó ligeramente la taza de té, y bebió de un sorbo. Intentó cambiar de tema preguntándole a Once Ayla qué tipo de té era. Once Ayla acercó la taza a la nariz para olerla, y descubrió que era simplemente agua hervida común. Pero como maestro de la socialización, engañó al otro diciendo que era té importado de China. Incoloro e inodoro, solo un enamorado puede saborear algo, porque los próximos días estarían juntos a menudo. El príncipe heredero y Once Ayla se presentaron mutuamente. Pero justo cuando Once Ayla terminó de decir mucho gusto, una mano descarada se acercó a él. El príncipe heredero tomó un mechón del cabello de Once Ayla y preguntó, entonces, ¿desde ahora somos novios? No. El corazón de Once Ayla latió fuerte por la coquetería, pero al mismo tiempo, aunque el príncipe heredero se detuvo tímidamente, con sus movimientos. La chica se sentía extraña. ¿Por qué se pone tímido justo en el momento clave? A veces es atrevido y a veces tímido. ¿Qué pasa con eso? Después Once Ayla y el príncipe heredero hicieron un contrato, con la mirada de novios, mientras él no rompiera el compromiso con su prometida. El contrato se mantendría vigente, porque Once Ayla sabía bien que la maldición del príncipe solo podía evolucionar con la protagonista. Pero el príncipe se levantó sin decir palabra. De espaldas a Once Ayla preguntó, si no tuviera prometida, ¿el contrato seguiría siendo válido? Once Ayla respondió con duda. Sin prometida no habría necesidad de firmar ese contrato, no. Pero en los ojos del príncipe pasó un destello de tristeza. Él prometió que mientras tanto, mantendrían la relación de novios. Al ver que el príncipe aceptó, Once Ayla se levantó y colocó suavemente su mano sobre la del príncipe, simbolizando el acuerdo del contrato. Pero al siguiente momento, el príncipe dijo que necesitaba confirmar los límites entre novios. Dicho eso, tomó los 5 dedos de Once Ayla y la atrajo cerca de su pecho. ¿Está bien esto? Once Ayla no rechazó al príncipe y se acercó a sus labios delgados para dar el siguiente paso. En el último momento crítico, Once Ayla se sonrojó y giró la cabeza. El príncipe terminó la prueba y entendió que por ahora con Once Ayla todo está permitido, excepto los besos. Luego se preparó para regresar a casa y disfrutar la experiencia, pero Once Ayla lo detuvo e invitó a presentarse como novios frente a la gente. En algún café del imperio, una señorita reveló que Duval de la familia Aysite había encontrado a una nueva pareja. Las otras acompañantes no se sorprendieron, pero justo cuando iban a decir quién era, Duval entró al local con la protagonista. El trío que estaba chismeando quedó boquiabierto al ver la cercanía de la pareja. Todos defendieron a Once Ayla, porque claramente gracias a ella, la protagonista estaba donde estaba. Entonces decidieron ayudar a Once Ayla a ocultar esto, pero 2 segundos después, los 3 se sorprendieron de nuevo, porque vieron a Once Ayla entrar con un guapo joven rubio. La forma en que saludaron, entraron, saludos. La manera fue idéntica a la de esos amantes infieles. Ambos pasaron intencionalmente frente a los infieles. El príncipe heredero y el prometido se miraron fríamente. Luego el prometido, como impulsado por alguna fuerza, soltó la mano que abrazaba a la protagonista. Con impaciencia le dijo que se fuera en taxi sola después. Once Ayla dijo, ¿y tú cómo tienes el valor de enojarte? No puedes soportar que te hayan puesto los cuernos. Fin. Después de que el príncipe heredero cumplió su misión y se despidió de Ciera, la protagonista llamó a Ciera, esperando poder charlar un rato. Luego, de repente, se lanzó rápidamente hacia Ciera. En un momento crítico, la compañera que estaba con ella se acercó a Ciera, arrebatándola para que se sentara con ellas. Después esa compañera no paró de criticar a la protagonista por no saber reconocer los favores.
Sin embargo, las otras dos estaban más interesadas en ese chico guapo. Ciara mintió diciendo que lo conoció en el templo, y que él la seguía a donde fuera. Quizás por eso, Duval se sentía molesto. El propósito de Ciara era provocar la ira de su prometido, para que le enviara la carta de cancelación del compromiso. Por la noche, cuando Ciara llegó a casa, no recibió ninguna carta de Duval, así que decidió avivar un poco más el fuego con ese tipo. Sacó una carta, invitando al príncipe heredero a acompañarla mañana a comprar ropa. Al amanecer, Ciara se arregló temprano, lista para encontrarse con el príncipe heredero, pero Mei llegó apresuradamente para informarle a Ciara que ahora todo el círculo social estaba hablando de ello, lo del cuádruple romance de la señorita. La señorita no dice nada al verla. Mei parece aún más preocupada. ¿No será alguien raro? Ciara sonríe y le dice a Mei: de hecho, es una persona extraña, pero ahora es mi novio, ¿sabes? Lo admite sin miedo, lo que deja a Mei algo desconcertada, pero él rápidamente toma la mano de Ciara para animarla. Todo es culpa de ese chico Duer que no es honesto. Él apoya mucho que la señorita busque a otro hombre, pero ¿por qué la señorita no busca a un hombre mejor? Solo uno que sea guapo, rico y poderoso puede estar a la altura de la señorita, como el príncipe heredero. Pero justo cuando Ciara bajaba las escaleras, vio al príncipe heredero apoyado en una esquina. Su mente se quedó en blanco al instante, al ver la sonrisa radiante del príncipe. Ciara sonrojada. ¿Acaso escuchó todo lo que dije? Pero detrás se oyó una sola voz: señorita, deje de lado a ese hombre desconocido de ayer, ese tipo que viene con flores, intentando conquistar a nuestra señorita. Se ve que no vale nada. Hasta que vio a ese hombre frente a ella, Mei mostró una expresión de desesperación total. Ciara también se sintió incómoda, pero al príncipe heredero no le importó. Señorita Ravillins, el inútil ha llegado. Al subir al carruaje, el príncipe bromeó: esa sirvienta realmente se preocupa por ti. Yo también me siento honrado de ser el único que está a tu altura. Luego le preguntó a Ciara: ¿qué piensas tú? Ciara pensó: siendo príncipe heredero, seguro le gusta que le adulen, así que admitió que también piensa que el príncipe es el hombre perfecto del imperio. Incluso el príncipe heredero no soporta tantos halagos seguidos. Se tapó la cara sin atreverse a mirarla. La chica, al ver su adorable timidez, no pudo evitar reírse. Al llegar al destino, el príncipe caballerosamente tomó la mano de Ciara y bajaron del carruaje. Vamos a elegir regalos para el festival del medio otoño. Escribe feliz medio otoño en los comentarios. ¿Viste los efectos del medio otoño? Al entrar, el empleado los recibió con una sonrisa, pero al ver quiénes eran, se puso nervioso. Ciara vio su reacción y supuso que Duer también estaba aquí con la protagonista para pedir ropa. Justo, era la oportunidad perfecta para hacerlos quedar mal frente a todos. Así que le dijo al empleado sonriendo que quería ver si había ropa adecuada para él. Lo siento mucho, señorita. La tienda está en remodelación ahora. La excusa tan mala hizo que Ciara perdiera la paciencia. No fueron muy amables cuando entramos. Y la tienda está tan limpia. Entonces, ¿qué están remodelando? Nadie se atrevía a hablar bajo esa fuerte presencia, ni a interrumpir a los dos. Ciara soltó una fría sonrisa. Hoy va a armar un escándalo. Luego, el empleado los llevó a la sección de joyería. El príncipe inmediatamente vio la intención del empleado. Cuando entramos dijiste que veníamos a comprar ropa, y ahora nos traes a escoger joyas. Seguro no quieren que nos encontremos con ellos. Ciara lo entendió también, pero el motivo de venir era justamente para enfrentarlos. De repente dudó cómo llamar al príncipe. Entonces el príncipe suavemente extendió la mano para calmarla. Solo llámame Lei Ji. Su apariencia gentil y atractiva dejó a la chica un poco fascinada. Está bien, rey. Pero el momento tan cálido se rompió al instante. Duval llegó furioso a interrogar: ¿qué hacen ustedes aquí? Al ver que ninguno le prestaba atención, Duval dio pasos grandes y se acercó a presionar a Seila. Ese chico es realmente tu pareja. Seila, respetuosa, se pegó al pecho del príncipe heredero, sonriendo y admitiendo: Rey y yo somos un amor verdadero, ¿no lo ves? El rostro de Duval se tornó sombrío. Ya basta, no voy a discutir esto contigo. ¿Y tú qué derecho tienes para decidir qué discutir y qué no? Al siguiente instante, el hombre despreciable comenzó a actuar. Tomó la mano de Seila y juró que la única mujer que más amaba eras tú. La chica se asustó tanto por su descaro que perdió el color. Retrocedió apresuradamente 2 pasos. El príncipe heredero también ya no pudo contenerse. Preguntó a Duval si tenía algún problema mental. Sin saber quién era el príncipe heredero, Duval avanzó de inmediato buscando problemas.
Señaló la nariz del príncipe y empezó a desafiarlo. ¿Quieres medirte conmigo, verdad? En el momento clave, Seila se interpuso entre ambos. Se dio cuenta de que el príncipe estaba demasiado metido en el papel, realmente enojado por ella. Justo entonces, la protagonista manipuladora, vestida con un vestido de gala, entró en escena. Seila, al ver su atuendo, supo que era el vestido que usó en su compromiso. Él está completamente sin palabras con Duar. Por un lado se compromete con la protagonista y se va, y por el otro viene a declararse a ella. Mientras tanto, la protagonista le pregunta a Ciela sobre la identidad del príncipe heredero. Ciela entonces se da cuenta de que estas dos personas ni siquiera se conocen. La última vez que se vieron en la cafetería, ya tenía sospechas. Probablemente el compromiso fue, sin que se hayan visto. El príncipe heredero, dolido, al escuchar la pregunta de la protagonista, se acerca a Ciela, que estaba pensando a un lado, y solemnemente se presenta ante la pareja infiel. Dijo que él es el amante de la señorita Labyrinthe. Al ver al príncipe heredero y a Ciela coquetear delante de él, Duar se pone furioso, extiende la mano para agarrar a Ciela y dice, aprovechando que aún estoy tranquilo, rápido, vuelve conmigo. El protector de la esposa entra en acción y protege a la chica. ¿De dónde aprendiste ese mal hábito de tocar a la pareja de otro? Duar esposa lo insulta duramente. Lárgate de aquí. Yo soy su prometida, olvidándose completamente de la protagonista, que lleva un vestido de compromiso. La protagonista agarra fuerte su vestido y pregunta al señor Eisset, ¿qué quisiste decir con lo que acabas de decir? El hombre despreciable gira la cabeza para intentar explicar, pero Ciela no le da oportunidad. Se acerca a ellos y echa más leña al fuego. Acabo de ver que el señor Eisset vino a declararse a mí sin razón. Dice que todavía me ama. La protagonista comienza a llorar con delicadeza. No dijiste que te ibas a comprometer conmigo. El hombre despreciable se pone nervioso de inmediato. Dice que todo eso fue culpa de esa mujer, que estaba alterada junto al lago. Ciela se ríe, ¿cómo podría mentirte? Tillier, somos amigas, no. Al ver que la situación se descontrola, Due no hace caso de la resistencia de la protagonista, y con fuerza la aleja del lugar. Después, Ciela vuelve a casa, acompañada por el príncipe heredero, aunque esta vez él fue a la zona comercial. Parece que los momentos dramáticos fueron robados por la pareja infiel, pero viendo el resultado, parece que fue un éxito. En ese momento, el príncipe heredero pregunta de repente, ¿cómo se comprometió usted con ese tipo? Ciela explica que fue un acuerdo familiar, y ella no pudo evitarlo. El príncipe frunce el ceño al oír esto. Él sospecha que la familia Eisset no se rendirá tan fácilmente. Ciela le dice al príncipe que no debe preocuparse, pues fue Duar quien primero quiso cancelar el compromiso, y además, él registró todo con un artefacto mágico. Se puede ver claramente la imagen donde Duar pide cancelar el compromiso. Después, Ciela recuerda algo que le causa curiosidad. El príncipe y Tillier no se habían visto todavía, pero ya estaban negociando el compromiso. La mirada del príncipe se vuelve vacilante. Luego admite que es cierto. ¿Y cómo te sentiste al ver a Tillier hoy? Sentiste que tu corazón latía fuerte, porque en la historia original se menciona que la primera vez que el príncipe vio a Tillier, quien tiene el poder de purificación, se enamoró sin poder evitarlo. Mi corazón definitivamente latía fuerte, porque en ese momento tenía a la señorita en mis brazos. Poder decir que soy su amante realmente me hizo muy feliz. Pero esta confesión, que había estado preparando por mucho tiempo, fue malinterpretada por Ciela como solo palabras vacías. También estoy feliz de poder declarar que usted es mi amante, pero seguramente deseas que esta actuación, que termine pronto. El príncipe heredero expresó de mala gana que así esperaba. Sin embargo, justo cuando Ciela pensaba que pronto recibiría la carta de cancelación del compromiso, Boar irrumpió en su habitación, y con una expresión arrogante le dijo a Ciela que jamás rompería el compromiso contigo. Ciela originalmente pensaba que su prometido solo era algo tonto, pero que normalmente tenía algo de sentido común, pero ahora parecía irremediable. Le aconsejó a Duar que no perdiera el tiempo, ya que se había llegado al paso de cancelar el compromiso. Si dices que no tienes intención de romperlo, ¿de qué sirve? Dicho esto, sacó un objeto mágico y tocó suavemente sobre él. En un instante, la arrogante imagen de la joven señora Montaña apareció. Duar se asustó al ver esta escena. Agarró el objeto mágico y lo rompió en pedazos. Luego volvió a ponerse arrogante. Ahora que no tienes pruebas, ¿qué harás? Ciela levantó la barbilla con desdén, porque no tenía solo ese objeto mágico en mano, pero lo que no esperaba era que Duar, con esas pruebas,
aún así fuera tan descarado. Incluso dijo que no le importaba que él buscara a otra pareja. Ese tipo de cosas deberías decírselas a tu prometida, Triel. Pero el hombre lo interrumpió. Mi prometida eres solo tú. La señorita Ciala y él guardaron silencio por un momento. Finalmente, Ciala no pudo evitar reír. Decir algo así. Quien no lo sepa pensaría que eres muy puro. Si no recuerdas la carta de cancelación del compromiso, te la enviaré. Duvalben no se enojó, solo le recordó a Ciala. Tu padre aceptaría que canceles el compromiso. Resulta que, la familia Ravellins pasó por momentos muy difíciles, y fue gracias al apoyo de la familia Act, que poco a poco recuperaron su gloria pasada. Lo que Duval ignoraba, es que Ciala ya había considerado eso desde hace tiempo, así que le puso un ultimátum al patán. En lugar de amenazar aquí, mejor regresa a casa y escribe la carta de cancelación. Tienes solo 3 semanas. Si pasa ese tiempo, olvídate de aparecer en la alta sociedad. Incluso los sirvientes en la puerta advirtieron a Duval. Vete rápido. El joven Acht probablemente sabe lo peligrosa que es la señorita. Duval contuvo la ira y le dijo a Ciala que lo esperara. Se fue dando un portazo. En ese momento, May entró con cuidado, y vio que los vidrios estaban hechos añicos por todo el suelo. Rápidamente entró para ver si la señorita estaba herida. Mientras limpiaba los fragmentos, May le contó a Ciala que hace poco enviaron una carta al conde Barenton, pero aún no recibían respuesta, porque el conde Barenton fue testigo del compromiso entre él y Duval. Para cancelar el compromiso, necesitaban su firma. Luego May le entregó una carta arrugada. Esta carta también era para la señorita, pero la letra era ilegible. No se podía saber quién la había enviado. Ciala la tomó y al leerla, supo que era de Ryder. Decía que, el conde Barenton, para evitar firmar, ya tenía un plan. Así que, pidió a May que le ayudara a preparar ropa para salir. Él mismo iba a capturar al viejo que planeaba escapar. Llegó al parque donde el duque Barenton solía pasear. Esperaba pacientemente. El príncipe heredero, preocupado por su seguridad, lo acompañó, aunque Ciala dijo que solo era para firmar, que no habría peligro. El príncipe no quiso bajar la guardia, porque se decía que la familia Axt tenía mucha cercanía con la familia Barenton, pero los dos esperaron 1 hora, y nadie apareció. Ver a su ser querido. Estaba triste por el asunto del compromiso. El príncipe heredero tomó la mano de Ciala y salieron. Le preguntó si le gustaban las cosas dulces. Ciala se preguntaba qué quería hacer el príncipe. De repente notó que el príncipe se dirigía a un puesto de algodón de azúcar. Le compró un algodón de azúcar a Ciala, y le dijo que comer cosas dulces mejora el ánimo. Ciala se extrañó y preguntó cómo sabía que era dulce. También hay algodón de azúcar en el palacio. El príncipe respondió con paciencia. Aunque no hay algodón de azúcar en el palacio, había escuchado a mucha gente hablar de él, por eso sabía que era dulce. Al oír esto, la chica quiso bromear un poco. Le dijo al príncipe, el algodón de azúcar hay que lavarlo para que sea más rico y saludable. Así que le pasó el algodón de azúcar al príncipe, y le pidió que lo lavara en la fuente. El príncipe tomó con cuidado un pequeño pedazo, y lo puso con cuidado en el agua, pero vio que el algodón de azúcar desapareció al instante. El príncipe, sin poder completar la tarea, le dijo a Ciela con tristeza. El malvavisco desapareció. Al ver al príncipe heredero, se quejó como un perrito. Ciela se rió con tanta ternura que le salieron lágrimas. El príncipe heredero entonces se dio cuenta de que lo habían engañado. Justo cuando Ciela se secaba las lágrimas en la esquina de los ojos, su mirada periférica vio de repente una figura a lo lejos. Era el conde Valentán, a quien habían estado buscando. No mucho tiempo atrás. El conde Valentán aprovechó la noche para salir. De repente sintió un escalofrío en la espalda, como si alguien lo estuviera siguiendo por detrás. Al voltear vio a Ciela. Al principio no reconoció quién era, hasta que Ciela habló. El conde Valentán le ha estado escribiendo cartas sin respuesta, así que vine personalmente a buscarte. Al darse cuenta del propósito del otro, el conde Valentán quiso huir en dirección contraria, pero el príncipe heredero ya había bloqueado el camino por el otro lado, con lobos adelante y tigres atrás. El conde Valentán fue llevado a una habitación pequeña por los dos, pero él seguía buscando una oportunidad para escapar. Ciela vio a través de su intención. Lo persuadió de firmar pacíficamente la anulación del compromiso. Si no, no irá a ningún lado. Al ver que la única salida estaba bloqueada por el príncipe heredero, el conde Valentán no se anduvo con rodeos. Con estas palabras, expresó que no podía firmar la anulación del compromiso. Aina hizo esto. Usaron la ruptura entre las 3 familias como excusa, pero Once Ayla sabía que sus familias nunca tuvieron una buena relación con la del conde.
sospechaba que Duval había sobornado de antemano al conde Valentán, pero este insistía en actuar así, solo con la esperanza de reconciliarse con Duval. Ayla realmente no podía soportar hablar con ellos como a una pared. Impaciente, empezó a concentrar magia en sus manos. Si no sirve hablar, entonces tendré que usar el método que prefiero. Para resolver esto, el conde Valentán se asustó al instante. Los numerosos halcones negros a su alrededor parecían querer arrastrarlo al infierno. Él gritaba como loco en prisión, pero en los ojos de la chica no había ni una pizca de lástima. El príncipe heredero, al notar que algo iba mal, corrió rápidamente a detener a Ayla, pero lo que le preocupaba no era la vida del conde Valentán, sino que su esposa se desmayara por exceder su poder mágico. Ayla volvió en sí al escuchar al príncipe heredero. Su cabeza se sentía un poco mareada, aunque solo usó un poco de magia. Parecía que había consumido mucha energía. El príncipe heredero sugirió acompañar a Ayla a descansar. Después de todo, la otra parte no era alguien razonable. Ayla aceptó. Él buscaría otra manera de resolverlo. Se desmayó a un lado. El conde Valentán, que sobrevivió a la calamidad, seguía murmurando, sin la firma de un notario. Ni siquiera la realeza puede cancelar algo así fácilmente. Al día siguiente, Ayla regresó a su gremio, sujetando entre sus manos un muñeco del príncipe heredero. Ayer intentó usar sus habilidades para conseguir la firma del conde, pero no tuvo éxito. Pensándolo bien, si el príncipe heredero no lo hubiera detenido, las consecuencias habrían sido inimaginables. Ayla apretó la carita del muñeco, aunque estaba muy agradecida con el príncipe. No sabía qué hacer ahora. Ayer dijo que tenía una solución, pero seguro fingía, mientras Ayla estaba confundida. Duval, y cómo sobornar al conde Valentán, dueño de la mina de oro del este. Cuando Reid entró y le informó que hacía poco, el gremio recibió un encargo, para ayudar a una mujer a divorciarse de su esposo infiel. Ayla abrió el encargo y vio que el esposo infiel era el conde Valentán de anoche, y la amante del conde Valentán era la hermana de Duval, Leila. La chica quedó atónita. No esperaba que la hermana de Duval fuera igual de despreciable. Luego Vir le entregó otro objeto mágico, en el que estaban claramente registradas las fechorías de Leila y del conde Valentán. Reid quiso añadir más detalles, pero Ayla solo se sintió asqueada, y le pidió que se callara de inmediato. En ese momento Ayla entendió por qué el conde Valentán favorecía a Duval, y de inmediato pensó en cómo romper el compromiso. Después de elogiarlo un poco, le pidió que se preparara. Tenía que resolver este encargo lo más rápido posible. Poco después, la familia Iset organizó un banquete de colecciones de arte. Al ver a Leila, el conde Valentán sonrió ampliamente y empezó a aplaudir, pero la condesa a su lado estaba preocupada y triste. Solo podía ver cómo su esposo y Leila se miraban con complicidad. En ese momento, un hombre se acercó a la condesa, le susurró al oído, y luego le entregó un objeto mágico. Al siguiente instante, Leila y el conde Valentán se pusieron nerviosos al mismo tiempo, porque sus fechorías ambos fue expuesto en público, delante de todos. Todos hablaban sobre la vida privada escandalosa de ambos. La condesa lloró de dolor por esto. Él lo había previsto desde antes, pero en el momento en que se reveló la verdad, no pudo controlar sus emociones. El conde Valentín se apresuró a defenderse diciendo que todo era un malentendido, pero antes de que pudiera alegar, la condesa salió corriendo del salón, y todo esto fue obra de Yela. Después de huir del salón, la condesa se veía completamente desorientada. Él se sentía aliviado, porque pronto podría divorciarse de su esposo holgazán, pero al mismo tiempo, por los años de matrimonio, lloraba de tristeza. Justo cuando la condesa quería volver a casa para preparar los papeles del divorcio, Yela la llamó desde atrás. Como líder de la asociación clandestina, sabía que un hombre como el conde Valentín no se rendiría tan fácilmente. Entonces invitó a la condesa a su casa para charlar, pero ni él pudo imaginar que la otra parte era un papel tan retorcido que ni siquiera un hombre despreciable puede describir. Al principio, Ayla pensó que solo era un encargo común y corriente, pero cuando notó las heridas en la comisura del ojo de la condesa, entendió cómo había sido la situación. El conde Valentán original solo era un plebeyo, por casarse con la hija de la familia Valentán. Tuvo la suerte de heredar la familia Valentán, y para mantener su vida como conde, no fue la primera vez que golpeó a su esposa hasta dejarla sangrando cuando ella quiso divorciarse. Pensando en eso, Ciela aconsejó a la condesa que se quedara en su casa, para así poder protegerla personalmente.
La condesa no lo entendía en absoluto. Ciela, siendo una persona ajena, ¿por qué ayudaría así? Al principio, Ciela solo quería que la condesa recuperara el nombre Valentán y firmara por él. Al ver a la condesa tan abatida, él no pudo evitar recordar la sensación de ser traicionado por alguien en quien confiaba. Después, la condesa y Ciela firmaron un compromiso. Mientras el título de conde sea transferido a la condesa, se considerará como un acuerdo. En Duval, firmaron la anulación del compromiso entre Ciela y Duval. Mientras tanto, los tres sinvergüenzas ya no podían quedarse quietos. Duval no entendía por qué Ciela parecía otra persona de repente. Antes, Ciela siempre solo leía su expresión, pero ahora, no solo ignoraba que él buscara a Xiao San, sino que incluso trajo a un hombre, mucho más guapo que él, para confrontarlo. Duval perdió el control y se dejó caer sobre la mesa, pero los otros dos sinvergüenzas estaban aún más ansiosos. Ahora, la relación sucia entre Leila y el conde Valentán se ha difundido por todo el imperio. Duval también está agotado, como quien arregló que su hermana estuviera con el conde Valentán. Debe calmarse y pensar en una estrategia. Si el conde Valentán realmente se divorcia, no solo la reputación de su hermana se verá afectada, sino que también el desarrollo de la familia se estancará. Leila sugirió que, con el mismo método, si sacan algún chisme de la condesa, quizás la otra parte deje de insistir en esto, pero el conde Valentán sabía que su esposa era una persona pura y desapegada. De repente, pareció recordar algo. Creía que la debilidad de su esposa era el matrimonio. Se sentía culpable por denunciarlo. Entonces le propuso a Duval, ya que esto pasó, solo necesitan atrapar a su esposa, para que cambie de opinión. Por la noche, Ciela, tras un día ocupado, se preparaba para dormir, pero al acostarse, sintió que había olvidado algo. Resultó ser que olvidó al príncipe heredero, pensando en que hace poco, el príncipe siempre le obedecía en todo, ya fuera ir a la tienda de ropa, o seguir al conde Valentán. Él aceptaba sin protestar, pero nunca tuvo oportunidad de agradecerle bien. Ciela pensó que ese hombre era demasiado bueno, pero si sigue siendo tan bueno, tarde o temprano alguien como él lo traicionará por la espalda. Después de todo, el príncipe es alguien que hasta cree en mentiras como lavar algodón de azúcar. Ciela estaba a punto de preguntarle al príncipe si necesitaba ayuda, pero en el siguiente instante, apareció de la nada una carta frente a él. Ciela abrió la carta y al leerla, no pudo evitar soltar una sonrisa fría. No esperaba que los tres sinvergüenzas quisieran enfrentarlo de una manera tan ridícula, enfrentándose a sí mismo. En los días siguientes, el semblante de la condesa mejoró notablemente, probablemente porque se separó de su malvado esposo, lo cual cambió su estado de ánimo. Pero Once Ayla supo por la carta de esa noche, que la última lucha ocurriría esa misma noche. Al ver una sombra de preocupación en el rostro de la condesa, Once Ayla tomó su mano para que no se preocupara. Este lugar es la cima de la mansión Ravellins, y él solo es todo Ravellins. Como descendiente del valiente que expulsó a los dragones, la familia Ravellins controla a los espíritus malignos, y el terrible poder del laberinto. En el laberinto hay innumerables espíritus y monstruos, todos obedecen las órdenes de Ravellins. Pero esta noche, dos grandes desgraciados, por orden del conde Valentín, fueron a robar a la mansión Ravellins. Los dos llegaron silenciosamente a la habitación de la condesa, con cuerdas de cáñamo en las manos, pero lo que no esperaban es que no había ni una sola persona en la cama. De repente, el hombre escucha un ruido, y se da vuelta de golpe en plena noche. ¿Qué están haciendo ustedes? Once Ayla apareció vestida con un largo vestido negro, caminó con arrogancia hacia ellos, luego murmuró para sí mismo, ya entiendo. Vinieron a buscar la muerte, ¿verdad? En un instante, al hombre le apareció una niebla negra en el cuerpo. Asustado, huyó apresuradamente. Pero lo que no sabía era que en ese momento Once Ayla, el laberinto de espíritus malignos ya ha sido liberado con éxito. Ciela levantó la mano suavemente. Inmediatamente surgieron infinitos reyes de espíritus malignos, siguiendo la dirección de ambos. Lo aterrador de esta habilidad es que, mientras estés dentro del laberinto, no puedes escapar. Y además, ni siquiera puedes usar tus habilidades originales. Mientras los dos se quejaban, el suelo bajo sus pies de repente se rompió, y luego incontables espíritus malignos brotaron, forzando a ambos a seguir huyendo desesperadamente. Al ver los gritos desgarradores que venían de la bola de cristal, Ciela no mostró ninguna piedad. Después de todo, esos desalmados que son menos que bestias. El objetivo esta vez era hacer que la condesa cargara con la mancha de la infidelidad. Al pensar en eso, Ciela tomó una firme decisión.
Tenía que hacer que el conde Valentán experimentara un sufrimiento 1000 veces peor que el dolor de un divorcio y la pérdida del amor. Luego, un perro de 3 cabezas apareció frente a él. Aunque tenía un aspecto aterrador, su ladrido sonaba como el de un cachorrito del vecino, lo cual dejaba a Ciela sin palabras. En ese momento, la visión de Ciela comenzó a volverse borrosa, porque el laberinto de espíritus malignos consumía mucho de su energía y fuerza mental. Así que Ciela le pidió al perro de 3 cabezas que liberara a las 2 personas que habían atrapado, pero el perro se negó, alegando que ellos solo habían estado dentro por 1 hora. Finalmente, bajo la firme insistencia de Ciela, el perro de 3 cabezas llevó a las 2 personas temblorosas frente a Ciela. Hablen, ¿quién los envió? Si no quieren hablar, no me importa volver a enviarlos al laberinto para que lo experimenten. Mientras tanto, el conde Valentán seguía bebiendo tranquilamente. Desde lo más profundo de su corazón, creía que pronto su esposa sería despreciada. Pero, en el siguiente instante, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Bajo la orden del comandante de los caballeros, el conde Valentán fue controlado por los caballeros. Lo llevaron frente al comandante para dictar sentencia. Conde Valentán, has cometido el delito más grave de violencia doméstica, así como el acoso y seguimiento a otra persona. Por ello, quedas arrestado. La condesa, al ver a su esposo ser arrestado, no pudo evitar sentir un nudo en el corazón. Pensó que al fin todo había terminado, pero Ciela, a su lado, dijo que eso aún no era suficiente. Para alguien que comete infidelidad, hay que hacerle sentir un verdadero dolor. En ese momento, el conde Valentán en la prisión aún no podía creer que su esposa, que siempre había sido tan sumisa, realmente lo tratara así. De repente, volteó a mirar, y vio a su esposa afuera de la celda, con una expresión tranquila observándolo. Él se lanzó contra la reja, suplicándole perdón, esperando que ella lo liberara con su tesoro. Pero las palabras de la condesa lo hicieron caer en un pozo de hielo. Divorciémonos. Ya no quiero vivir contigo. El hombre intentó aferrarse a ese último salvavidas, pero su esposa estaba decidida. Dijo que mañana entregaría las pruebas de la infidelidad a las autoridades. Mientras hablaba, sacó otro documento. Este es el documento que transfiere las propiedades de la familia del conde Valentán a ti, como última muestra de consideración hacia ti. Al escuchar esto, el hombre agarró el documento con fuerza, y una codicia infinita apareció en su rostro. Después de firmar el documento, comenzó a burlarse sin límites de la estupidez de su esposa. La mujer solo escuchaba en silencio. Perdió la última confianza en los hombres. Entonces, si ella salió a un lado y dijo, «Felicidades, has contraído una enorme deuda, Gwen». El conde Valentán pensó que el otro estaba loco. El documento lo dice claramente. Toda la propiedad familiar me pertenece. Si ella levantó suavemente el documento del suelo, le recordó, ¿no sabes acaso que la deuda también es propiedad? Antes, tú pediste prestado dinero por todos lados y acumulaste muchas deudas. En poco tiempo, la mina también tendrá que dejar de operar. El conde Valentán entró en pánico. Quiso suplicar de nuevo el perdón de su esposa, pero al ver su lamentable estado, si ella sonrió y se fue sin mirar atrás, llevando a la condesa. Salieron de la prisión. Después de que todo terminó, la condesa agradeció a Ciela, pero Ciela solo dijo que hizo lo que debía hacer. Estaba contento de que la señora pudiera vivir libre en el futuro, pero en ese momento su vista se nubló de repente, y cayó pesadamente al suelo desmayado. Cuando despertó, habían pasado varios días. Cada vez que la señorita despertaba, se apresuraban a consolarlo. Ciela no esperaba que las secuelas de usar su poder fueran tan graves. Su cabeza seguía aturdida, como si fuera a estallar en cualquier momento. De repente, escuchó a alguien gritar desde afuera de la mansión. Meiji explicó que fue Duer, que estos días ha estado insistiendo en ver a la señorita. Ciela parecía molesta. Meiji estaba a punto de mandar a alguien a echar al hombre despreciable. Ciela sabía muy bien el motivo de Duer, porque por esta infidelidad, la hermana de él tiene que pagar 1.000 millones de monedas de oro como multa. Esa suma es una gran carga, incluso para la familia Aisite. Pero ¿qué tiene que ver él con ese desgraciado? Ciela se recostó para dormir, pero cuando ya estaba dormido, un dragón gigante apareció en su habitación. Despertó sobresaltado por el ruido, y vio una sombra extraña al lado de la cama. Asustado, Ciela se levantó de un salto, y vio que el príncipe heredero estaba junto a su ventana. Llamó confundido, «Su Alteza». El príncipe, al ver que ella despertó, se apresuró a explicar que no era un pervertido. Solo vio que la ventana estaba abierta, y quiso entrar a cerrarla por ti.
pero medio dormido y aturdido. Ciela pensó que era un sueño. Se preguntó extrañado si había jugado demasiado con la muñeca del príncipe, y por eso soñó con el príncipe. Si es un sueño. Ella se volvió valiente de repente, y palmoteó la cama, invitando al príncipe a sentarse y platicar. Pero el príncipe, viendo que ella estaba somnolienta, se sintió incómodo y apartó la mirada. Dijo que tal vez no era apropiado, y se despidió de Ciela, diciendo: ya que vi que la señorita está bien, me quedo tranquilo. Mañana temprano vendré a visitarla formalmente. Ciela escuchó el rechazo del príncipe, y lo miró sin expresión. Este es mi sueño. ¿Por qué no te portas bien? Luego palmoteó la cama otra vez para que se sentara. Ante la insistencia, el príncipe tuvo que elegir un lugar a 800 metros del extremo de la cama para sentarse. Al sentarse, se disculpó de nuevo con Ciela. Dijo que solo le preocupaba que la señorita estuviera incómoda. Por eso entró a checar. Pero aquí es el tercer piso. ¿Cómo entraste? Pero al preguntar eso, Ciela recordó que era un sueño, y no valía la pena preocuparse mucho. Entonces escuchó que el príncipe dijo que voló para entrar. Ella se mareó al escucharlo. ¿Estás soñando tú o estoy soñando yo? O tal vez, Su Alteza, en realidad eres un mago. El príncipe suspiró resignado. No es mago, pero sí sabe volar. Pero al siguiente instante, Ciela exigió que le mostrara cómo volaba. Pero lo que el príncipe más teme es revelar su maldición de dragón maléfico. Así que solo pudo excusarse diciendo que estaba en apuros. ¿Por qué no puedes volar aquí? No es por eso. Pero al oír eso, Ciela se puso más curiosa, y tuvo una idea. Tosió 2 veces, y dijo mientras tosía que él tenía una enfermedad que le hacía toser al volar. Al oír eso, el príncipe se apresuró a consolarlo. No digas más, ya te mostraré. El príncipe desvió la mirada. Temía que Ciela mostrara desdén. Él tiene miedo de ver a Once ahí mostrando una expresión de desdén. En realidad, volé aquí después de transformarme en un dragón malvado. La señorita siempre ha querido verme mostrar mis talentos, pero espero que cuando me vea como dragón malvado, no se distancie de mí. Sin embargo, lo que él no esperaba fue que Once Ayla solo sonriera levemente, e incluso dijera que ver un dragón maligno era su sueño de infancia. El príncipe heredero sintió un poco de alivio, y luego comenzó la transformación en dragón maligno. Una oleada de niebla negra, símbolo del mal, lo envolvió completamente. Al ver esto, Once Ayla recordó la descripción del dragón maligno en la obra original, una luz negra y peligrosa, que envolvía al príncipe heredero en un sufrimiento insoportable. Al final, el dragón maligno destruiría todo el palacio real. Para entonces, todo el continente caería en una desesperación sin fin. Pero cuando el príncipe terminó su transformación, Once Ayla vio algo inesperado, un pequeño dragón negro bebé, con alas de pollo tiernas y patas redondeadas. Inmediatamente, Once Ayla se tapó la boca sorprendida. Esto es el dragón maligno, que puede destruir el continente en la obra original. Se dice que cuando el dragón agita sus alas, docenas de personas mueren al instante, pero viéndolo ahora, seguramente es por ser tan adorable que pierde la razón. Su Alteza, ¿puedo tocarte? El dragón negro respondió con un gruñido. Entonces la chica entendió que el príncipe en este estado no podía hablar. Pequeño dragón. El cachorro se frota despreocupadamente en mi mano. De repente, Once Ayla preguntó: Su Alteza, ¿puede escupir fuego? Al ver que él mostraba una expresión brillante y llena de expectativa, el príncipe heredero escupió fuego obedientemente para divertirlo. Luego, ya fuera escupiendo gas ácido o hielo, él lo satisfacía todo junto. En ese momento, Once Ayla empezó a tener malas intenciones. Sostuvo al dragón malvado frente a ella, y declaró que lo atraparía para tenerlo enjaulado toda la vida. Al oír esto, el príncipe heredero luchó en las manos de Once Ayla. Después de jugar un rato atado, Once Ayla empezó a sentirse un poco mareada. El dragón malvado gruñó preocupado. Luego ayudó a Once Ayla a tomar la manta y ponérsela. Once Ayla le pidió que no se fuera bajo ninguna circunstancia, que la acompañara hasta el amanecer. Así que el príncipe heredero apoyó su cabeza en el brazo de Once Ayla, y durmió toda la noche, hasta que en la mañana siguiente se fue silenciosamente. En ese momento, en una gran mansión en el sur, el padre de Once Ayla estaba pensando en regresar a casa para ayudar a su hija a organizar la boda. La mujer pelirroja a su lado se enderezó al oírlo, y luego sonrió mostrando su acuerdo. También quiere mucho ver a su hija, con vestido de novia, pero en su corazón ya hacía planes. Después de que Once Ayla se case con la familia Isite, nadie más podrá disputar con su hijo el título de marqués. Sin embargo,
Justo cuando estaba a punto de informar a su hijo esta noticia, una paloma mensajera llegó de repente con una carta. La mujer, intrigada, se preguntó qué podría ser tan urgente. Abrió la carta y vio que era la noticia de que Once Ayla y Duval habían cancelado su compromiso. Mientras tanto, al otro lado, la protagonista, al enterarse, fue a la residencia de Duval. Inocentemente pensaba que Duval estaría tan feliz como ella, porque él había prometido que después de terminar el compromiso, se comprometería con ella. Al pensar en eso, se preocupó por el lugar de la ceremonia de compromiso de ambos. ¿Y si ella debería usar el vestido que Duval escogió personalmente? Pero cuando el sirviente la llevó frente a Duval, el hombre con un tono extremadamente frío le dijo que se fuera. Eres realmente insensible. Incluso viniste hasta aquí. La protagonista, nerviosa, explicó que solo había escuchado que el joven maestro había terminado su compromiso con Once Ayla, así que quería hablar para consultar cuándo sería la ceremonia de compromiso. Duval se levantó con una sonrisa fría. ¿Por qué debería comprometerme contigo? La protagonista seguía siendo ingenua, y recordó la promesa que Duval había hecho. El joven maestro dijo que solo si arreglaba su relación con Once Ayla, se casaría con ella. Duval no podía creer que esta mujer fuera tan tonta. Impaciente, le explicó, tú no eres más que una herramienta para atraer la atención de Once Ayla. Entonces la protagonista se dio cuenta que todas las dulces palabras del pasado solo fueron un juego pasajero. Ni siquiera era un sustituto para Once Ayla. Se desplomó sin fuerzas en el suelo, y dijo, el joven maestro Nan Nan claramente dijo que me ama. Ella preguntó con descontento a Duval, aunque Once Ayla siempre quiso escapar de ti y romper el compromiso contigo, tú siempre la has querido a ella. No puedes renunciar a Once Ayla y elegirme a mí, mostrando una expresión de mujer pequeña y débil. Pero Duval, siendo un hombre despreciable, ya estaba inmunizado contra estas mujeres que lo adoran. Ella mostró sin ningún disimulo una expresión de desprecio y desdén. Nunca me gustaron personas como tú. Las frías palabras hirieron profundamente el corazón de la protagonista, pero él aún no estaba dispuesto a rendirse. Incluso intentó imitar a Yela, para ganarse el favor de Duval. Realmente inaceptable. Ya te había encontrado bastante molesta. Duval se dio la vuelta y se fue. En ese momento, ya sentía un profundo desprecio por la protagonista. Mientras decía, ordenó a sus sirvientes que eliminaran ese asunto, que nunca más volviera a aparecer ante él. Mientras tanto, Yela paseaba dulcemente con el príncipe heredero. ¿Has dormido bien últimamente, Yela? Tu cara está mucho mejor que la última vez que nos vimos. Yela no pudo evitar sentirse confundida. La última vez que nos vimos, no fue cuando estábamos siguiendo al conde Barenton. De repente, una mano grande se acercó, y suavemente tocó la frente de la chica para medir la temperatura. No tienes fiebre. Este gesto tan sencillo hizo que Yela recordara el sueño de aquella noche. El príncipe heredero también había hecho lo mismo, tocando su frente. Al pensar en eso, él tosió tímidamente 2 veces, lo que preocupó al príncipe heredero. Señorita, ¿por qué tiene la cara tan roja? ¿Será que tiene fiebre otra vez? La chica explicó que solo era por el calor. Luego mostró una expresión de alivio. Ahora, he resuelto todos esos asuntos complicados sin problemas. Hace mucho que no me sentía tan tranquilo. Poder verme contigo en este estado me hace muy feliz. El príncipe heredero se sintió un poco tímido, y después de un rato dijo, yo también te extrañaba. Hace poco estaba preocupado, pensando qué harías si te alejaras de mí para siempre. La chica no entendía las palabras del príncipe. ¿Por qué tendría que alejarme de ti? Pero al siguiente segundo, vio su rostro guapo acercarse, y él dijo, entonces, seamos más cercanos de ahora en adelante. Su actitud tenía un aire autoritario, que la chica no pudo rechazar. Luego, el príncipe ayudó a Ciela a ponerse una pulsera, como regalo conmemorativo de la anulación del compromiso. Ciela levantó la mano, y al ver la pulsera tan delicada se puso muy feliz, pero también quiso corresponder al príncipe, y le preguntó, ¿cómo iba su relación con Tiliael? No notó el cambio en el rostro del príncipe, que se volvió frío de inmediato. El príncipe bajó la cabeza y explicó que era algo complicado, que había un personaje problemático involucrado, por lo que tomaría un tiempo resolverlo. Luego le pidió a Ciela que siguiera manteniendo la relación de pareja con él. Ciela pensó que el personaje problemático al que se refería el príncipe era Duer, así que aceptó. Le dijo al príncipe que no se preocupara, que él encontraría la manera de que su relación con Tiliael volviera a la normalidad. Justo cuando Ciela pensaba que el príncipe la había citado, solo para extender su relación,
El príncipe de repente le entregó una invitación. Al verla, Ciela cambió de expresión. Era la invitación para el Festival de la Luna Roja Llena. En la historia original, el príncipe se transformaría en un dragón gigante en el festival, porque ese día el poder del dragón maligno aumenta mucho, y la gente siempre vive con miedo por eso. Por eso la familia real realiza rituales, rogando a los dioses que el dragón maligno no resurja, y para calmar la ansiedad del pueblo, se creó el Festival de la Luna Roja Llena. Todos lo ven como una actividad rutinaria normal, pero solo Ciela, que conoce la historia original, sabe que el príncipe se convertirá en dragón maligno ese día, causando caos en el imperio. En ese momento, gracias al poder de evolución de la heroína Tiliael, se evitó el desastre, pero Ciela no tiene esa habilidad. Sin pensarlo, se preguntó si debería encerrar al príncipe en una jaula. El príncipe notó su expresión preocupada al instante. Con cariño le preguntó a Ciela si aún no se había recuperado, y aunque en este festival deben participar las familias fundadoras del país, si no te sientes bien, buscaré una solución para ti. Ciela explicó que estaba bien, y mientras firmaba la invitación, le preguntó al príncipe si Lei Yi también asistiría al festival. Después de todo, sería la noche de la luna roja llena, y parecía más seguro que usted no saliera. Pero el príncipe dijo que hace tiempo quería asistir al festival con Ciela, porque salir en una cita al festival se siente diferente a lo habitual. Ciela, resignado, pensó, ¿en serio, con tanto lío? ¿Todavía estás pensando en la cita? Mientras pensaba en cómo hacerle entender la gravedad del problema al príncipe, el príncipe tomó su mano temblorosa por el nerviosismo. El príncipe heredero agarró su mano temblorosa por el nerviosismo. Sé lo que usted está preocupada, señorita, pero no permitiré que eso suceda. Espero que pueda confiar en mí. Xie Aila miró al príncipe heredero con atención. Se fue calmando poco a poco. Entonces el príncipe heredero le hizo una invitación a la chica. Entonces, para este festival de la luna roja llena, señorita, quisiera salir conmigo. Unos días después, el festival de la luna roja llena se celebró como estaba previsto, pero Xie Aila se puso roja como un tomate por las travesuras del príncipe heredero. Resulta que no hace mucho, para devolver un regalo de pulsera, Xie Aila bordó a mano el pañuelo del príncipe heredero, pero desde entonces, el príncipe heredero cada día, intencionadamente dejaba el pañuelo a la vista de todos. Incluso estaba dispuesto a tratarlo como un tesoro nacional. Xie Aila, tímida, le pidió al príncipe que escondiera esa obra fallida, pero el príncipe dijo que lo que Xie Aila bordó era un verdadero tesoro. Así, los dos comenzaron a bromear y pelear, como una pareja normal. Xie Aila ya no se preocupaba como con los príncipes anteriores, porque en ese momento el príncipe heredero le dijo que el templo ya había creado una medicina que podía controlar el poder del dragón maligno. En ese momento, detrás de Xie Aila se oyó un grito. Era el teatro que presentaba una obra llamada La leyenda del dragón malvado. Xie Aila en realidad no estaba muy interesada, pero la multitud seguía llegando sin parar, sin darse cuenta. Ambos fueron empujados a los asientos del público en el teatro. Ya que vinimos, veamos un rato antes de irnos. Esta obra trata sobre un dragón malvado que ama profundamente a una mujer. Pero la mujer es una villana cruel, y usa el poder del dragón para dominar el mundo. Al final, la gente culpa todos los crímenes a la villana, y la ejecutan. Luego, el dragón perdido en la locura, se vengó en todo el mundo, y dejó la maldición más cruel para los héroes. Al principio, Once Aila pensó que se trataba de la historia de cómo el primer emperador venció al dragón. Recordó que la maldición del dragón ha continuado hasta hoy por más de 1000 años. Eso le causó un poco de envidia. ¿Será que esta maldición está esperando a que el alma de la villana despierte aquí? Sin darse cuenta, la chica se quedó dormida. En su sueño vio a un enorme dragón dorado. Antes de que Once Aila reaccionara, el dragón dorado se acercó y le rozó la cara. Aunque Once Aila estaba confundido, no sintió ninguna molestia. Incluso acarició al dragón. De repente, asustado, se levantó de golpe, murmurando, «Para allá, dragón pervertido». Al volver en sí, Once Aila descubrió que el príncipe heredero le estaba tomando la mano. Vi que la señorita dormía profundamente. Tenía miedo de que se cayera, así que tomé su mano. No esperaba molestarte. La chica explicó que solo estaba soñando. Esas palabras no eran para él. El príncipe heredero vio que Once Aila estaba tímida y divertido, dijo, «Perdón por ser un pervertido». Después de la obra, el cielo comenzó a oscurecer. El príncipe heredero preguntó, ¿no te pareció aburrida la obra? ¿Te dormiste viéndola? Xie Aila de repente se sonrojó.
Solo entrecerré los ojos un poco. ¿Qué te pareció el contenido de la obra? Después de pensar un momento, Xie Aila le dijo, en realidad, él envidia mucho a la villana, porque puede obtener el amor eterno del dragón, y tal vez para la villana, conquistar el mundo no es lo más importante, mientras tenga un dragón que la ame para siempre. Está satisfecha. Con esas palabras, el príncipe heredero, quien es un dragón malvado, quedó encantado. Estaba a punto de confesarse a Xie Aila, pero inesperadamente, un don nadie sin miedo a morir. Un inútil apareció frente a ellos, y desafiante les lanzó amenazas. Xie Aila quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué vienes a buscarme? Ya no tenemos ningún vínculo. Al oír esto, Duval sintió un nudo en el estómago. Su expresión se volvió sombría al instante. Luego caminó directamente hacia el príncipe heredero. Le dijo que lo esperara en el pequeño bosque para un encuentro, porque Duval creía que la aparición del príncipe heredero había provocado esta situación. Diciendo esto, apretó con fuerza el brazo del príncipe heredero. Mira esos brazos y piernas delgados. No tendrás miedo de quedarte a solas conmigo. Es porque eres de bajo rango, que quieres aprovecharte de Xie Aila. El rostro de Xie Aila cambió. No esperaba que este cabeza dura se atreviera a hablar así al príncipe heredero. Rápidamente reprendió a Duval para que se largara, pero lo que Xie Aila no esperaba era que el príncipe heredero aceptara la propuesta de Duval. Xie Aila nerviosamente le recordó al príncipe heredero que pronto saldría la luna roja llena, pero enseguida su mano fue tomada por el príncipe heredero diciendo, no te preocupes, señorita, ya le dije que tengo la forma de manejarlo. Al ver esto, Xie Aila no dijo más, solo le pidió al príncipe heredero que fuera rápido, y en el instante que el príncipe heredero giró la cabeza, su expresión dulce frente a Xie Aila se desvaneció de inmediato. Entonces, como quieras, hablemos solos, tú y yo. Cuando llegaron al pequeño bosque, Duval fue el primero en iniciar el ataque verbal. La última vez vi que Sierra te compró ropa. ¿Acaso no puedes ni comprarte una sola prenda? Después de decir eso, ya en su mente, lo consideraba un don nadie que quería aprovecharse de la nobleza. Dime cuánto dinero quieres, te lo doy. Toma el dinero y lárgate de al lado de Sierra. El príncipe heredero no respondió en absoluto. Mientras tanto, Duval seguía disfrutando la pelea verbal, pero al siguiente segundo sus pupilas se contraían involuntariamente, y mostró una expresión de dolor. Luego casi se cayó al suelo. De repente sintió que no podía respirar, y solo podía aliviar el dolor tosiendo sin parar, justo cuando se arrepentía de haber provocado a una existencia tan aterradora. La voz del príncipe heredero sonó, tú y yo pensamos igual. Jamás permitiremos que una escoria como tú permanezca al lado de Sierra. Dicho esto, Duval notó que el dolor desapareció, pero antes de que se alegrara, se encontró con las pupilas rojas del hombre frente a él, que lo miraba condescendiente desde arriba. Si quiero, puedo quitarte la vida en cualquier momento, pero no quiero que Xie Aila vea esa escena. El príncipe heredero ordenó a Duval que se levantara. Puedo darte otra oportunidad. Después de escuchar la orden, Duval descubrió que no podía controlar su cuerpo, solo podía dejarse manipular. Antes de que te haga daño, huye de mi lado ahora mismo. Cuando regreses, olvida todo lo que pasó hoy. Vi cómo Duval se alejaba cada vez más. Pensó el príncipe heredero, esta vez debería ser el fin de ese miserable. Pero al siguiente instante sintió un fuerte dolor de cabeza. El efecto de la luna roja llena. El corazón del príncipe heredero latía cada vez más rápido. No esperaba que con tan poca fuerza casi no pudiera controlar el poder del dragón malvado dentro de él. Rápidamente metió la mano dentro de su ropa para sacar una poción. Temblorosamente llevó la poción a su boca, pero sus manos ya temblaban demasiado. Al final la poción cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Al mismo tiempo, Xie Aila seguía en el mismo lugar, esperando que el príncipe heredero regresara. Ella pensaba, Duval es un villano que solo sabe gritar. No podría hacerle nada al príncipe heredero, pero por alguna razón sentía ansiedad. De repente notó que el ruido a su alrededor era anormalmente silencioso. Se puso nerviosa de inmediato, porque pensó, Duval debería estar gritando por el golpe que el príncipe le dio. Debería estar gritando, pero ahora no se escucha ni un sonido. Pensando en eso, corrió rápidamente hacia el bosque, corriendo y llamando el nombre del príncipe heredero. Llamó por mucho tiempo sin obtener respuesta. De repente, Xie Aila encontró pedazos de la poción esparcidos en el suelo, junto con la ropa del príncipe heredero. Cuando pensó que el príncipe ya había sufrido algún accidente, una gigantesca figura de dragón cubrió completamente a la chica. Xie Aila comenzó a sudar frío. Nunca imaginó que el dragón malvado que destruyó el imperio aparecería justo detrás de ella. Asustada,
se cubrió la cabeza y gritó, pero el dragón no la atacó. Al abrir los ojos, vio a una cría de dragón negro torpe y adorable, que lo miraba feliz. Entonces la chica recordó que aquella cría de dragón negro aquella noche era realmente el príncipe heredero. Así que escondió al dragón en su ropa y lo llevó a casa. Los sirvientes, al verla toda sucia y desordenada, se asustaron, aunque Once Ayla insistió en que estaba bien. Pero, Mei, la dama de compañía, notó algo extraño en el hombre que Once Ayla sostenía. Parecía un hombre diferente, aunque solo fue una cita. Ella estaba sucia como si se hubiera revolcado en el suelo. Cuando Mei estaba a punto de decir algo malo, Once Ayla huyó apresuradamente. Desde atrás se escucharon las repetidas advertencias frustradas de Mei. Mei dijo, señorita, recuerde, solo los que se besan cuentan como noviazgo. No se deje engañar por ese tipo de hombres. Con un portazo cerró la puerta. Este comportamiento extraño hizo que Mei sospechara que la señorita ocultaba algo. De regreso en su habitación, Once Ayla rápidamente levantó la ropa para que el dragón respirara. Vio que no parecía incómodo ni sufrir dolor. Once Ayla suspiró aliviada. Luego, para aclarar sus dudas, le dio papel y lápiz al dragón. Esperaba que escribiera como volver a su forma original. Entonces el dragón comenzó a escribir. Mientras escribía, Once Ayla se acercó para mirar. En el papel decía claramente dos palabras, suavemente. Pero el pequeño dragón negó con la cabeza. Luego, sonrojado, siguió lavando. ¿Tú también crees que solo después de un roce suave se puede considerar a alguien un verdadero amante? Sierra pensó que el príncipe heredero se había vuelto un pequeño dragón, y aún seguía pensando en esas cosas. En ese momento, Sierra recordó que el príncipe heredero probablemente no había bebido la poción, así que quiso informar al palacio. Pero al oír esto, el dragón se puso serio y respondió en la hoja, no se lo digas al palacio. Resulta que después de convertirse en dragón malvado, el príncipe aún puede mantener la cordura. Por ahora, solo Sierra lo sabe. Y aunque no haya luna roja llena, el príncipe puede cambiar su estado mental libremente. Sierra finalmente pudo relajar el corazón que tenía tenso. Al ver que el pequeño dragón escribía unas palabras con facilidad, también supuso que no tenía la capacidad de ir a otros lugares. Entonces Sierra propuso que, antes de volver a su forma original, podría quedarse en su casa. Así al menos no correría peligro. Y si algo pasaba, él podría usar sus habilidades para protegerla. El pequeño dragón, sonrojado, aceptó. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Era Mei, que venía a recoger la ropa sucia de Sierra, pero de repente escuchó un grito de susto de Sierra. Así que abrió la puerta rápidamente para asegurarse de que la señorita estaba a salvo. Pero vio a un dragón negro lanzarse hacia el pecho de la señorita. La mente de Mai se bloqueó en el acto. Kiara no sabía cómo explicar. El pequeño dragón negro saltó de su regazo. Luego usó magia sobre Mai. Pronto, la mirada de Mai se volvió fija. Entonces preguntó tontamente a Kiara, señorita, ¿de dónde sacó un dragón que puede volar? Y mientras hablaba, intentó tocarlo, pero el dragón le sacudió la cola. Mai se sintió ofendida al instante. Señorita, ¿realmente va a criar una mascota tan feroz? Kiara acababa de explicar que él la obedece mucho. Al oír esto, el dragón se subió dócilmente a la mano de Kiara. Incluso comenzó a frotarse sin vergüenza en su regazo. Parece que es un lagarto que reconoce a su dueño. Después de una charla, Mai se dio la vuelta y se fue. Cuando Mai se fue, Kiara preguntó al dragón si usaba magia para confundir a la gente. Con magia, podrán salir con el dragón sin miedo. Pero como conversar con un cuaderno afuera es muy incómodo, Kiara sugirió usar símbolos para comunicarse. 2 círculos significan sí, este símbolo significa no, y si te sientes incómodo o triste, puedes usar este. El pequeño dragón asintió en acuerdo. Luego puso suavemente su pequeña garra en la mano de Kiara. Pronto llegó la hora de dormir. Kiara llevó al pequeño dragón a una habitación de huéspedes. Lo puso en la cama y le tapó con la cobija. Notó que el dragón estaba sonrojado. Kiara le advirtió, aunque ahora seas un lindo dragón pequeño, hay cosas que no puedes hacer. Dicho esto, cerró la puerta. A la mañana siguiente, Kiara empezó a preocuparse por el desayuno. Después de pensarlo, decidió preguntar en persona, pero en el camino, un sirviente le dijo que había un mensaje urgente del Marqués del Sur. Kiara abrió la carta y su rostro se volvió frío al instante. Su padre quería obligarlo a comprometerse otra vez con Duval, o lo echaría de la familia. Cuando Kiara se comprometió con Duval antes, su padre dijo que necesitaba la ayuda de la familia Acht. Le pidió que pensara en el bien mayor. Por eso, la chica trabajó muy duro para ganar dinero. El dinero que ganó
Ni siquiera la riqueza total de la familia H podía igualar, pero su padre aún quería echarlo de la familia. Incluso decía que era por su bien. Al ver esas pobres excusas de su padre, Kiara se llenó de tristeza y enojo. Finalmente supo que su padre estaba decidido a pasarle el título a su heredero. El pequeño dragón a un lado miraba a Kiara, enojado. Sin poder hablar, cruzó los brazos para consolarlo. Este simple gesto calmó un poco el ánimo de la chica. Kiara le confesó al pequeño dragón que hacer ante algo así. Claramente siempre creyó que estaba mejorando, pero en un instante volvió a empezar desde cero. Al final no pudo dejarlo ir. Todo el esfuerzo de tanto tiempo parecía haberse desperdiciado. El dragón supo que era momento de actuar. Tomó la mano de Kiara y puso su pequeña garra en su palma. En ese momento, el dragón negro apareció de nuevo. Volver al punto de partida no siempre es malo. Quizás sea una oportunidad para recuperar lo que perdiste al principio. Kiara, si te decides, puedes lograrlo todo. La preocupación de hace un momento desapareció al instante por las palabras del dragón. Se disiparon por completo. Viéndolo, Ciela recuperó el ánimo. Relajado. El pequeño dragón no pudo evitar bostezar. Al verlo, Ciela lo tomó en brazos rápidamente. ¿Será que te quedaste despierto hasta muy tarde por mi culpa? Dicho eso, se preparó para llevarlo de regreso a su cuarto. Pero el pequeño dragón se aferró con fuerza a la mano de Ciela y no quiso soltarla. Al ver que no quería ir a su cuarto, Ciela supo que este pequeño dragón travieso quería dormir con ella. Los ojos del pequeño dragón brillaban intensamente, sin esconder su deseo y expectativa. Finalmente, Ciela se dejó conquistar por su adorable apariencia. Acordaron que solo esa noche dormirían juntos. Pero en plena noche, el pequeño dragón se levantó silenciosamente de la cama y dejó un suave beso en la frente de la chica que amaba. Luego salió volando de la habitación, mirando a Ciela dormida en la cama. Aunque el pequeño dragón sentía una tristeza inmensa, sabía quién era realmente, y que su presencia podría traerle desgracias. Para que Ciela estuviera tranquila, el pequeño dragón dejó una carta. Dijo que aparecería cuando ella más lo necesitara. Al día siguiente, Ciela vio la carta sobre la mesa. No entendía por qué Reggie se había ido sin dar ninguna explicación. Aunque en los días siguientes, Ciela siguió viviendo normalmente en el gremio, ocupándose discretamente de varios encargos. Pero en su corazón siempre estaba preocupado por si Lei volvería o no. Llegó el día del baile organizado por la familia real. Mei, llena de alegría, le entregó a Ciela las joyas más lujosas. Señorita, esta vez irá sola. Entonces debe ser más hermosa que cualquier otra dama en el baile. Los hombres con los que salió antes no se sabe dónde han muerto. Ni siquiera dejaron una carta. Ciela explicó incómodo. Quizás la identidad de esa persona no es conveniente para mostrarse. Al escuchar esto, Mei se emocionó aún más. Apretó los dientes y dijo con rabia: le vamos a dar una lección. Sin darle oportunidad a Ciela de reaccionar, Mei lo agarró y empezó a arreglarlo. Pronto llegaron al lugar del baile. Se anunció: la señorita Ciela Ravellins ha llegado. Una simple frase de bienvenida atrajo la mirada de muchos nobles varones. Con el sonido de tacones al caer, Ciela apareció frente a todos con un abanico en la mano. Cuando entró al salón, los nobles notaron que no tenía acompañante, y de inmediato comenzaron a criticarlo. Todos pensaban que, sin el apoyo de Aisite, Ravellins no tenía ninguna importancia, pero a Ciela no le importaba. Él sabía que esos mediocres solo veían la superficie, y él muy pronto cambiaría por completo la posición de la familia Ravellins. En ese momento, un anuncio en la puerta llamó la atención de todos. El duque Psuleidi ha entrado. Todos comentaban sobre esta familia ducal, que apareció de manera inesperada. Incluso Ciela, que frecuentaba la alta sociedad, nunca había oído hablar de ellos. Pero cuando vieron al duque, todos parecían hechizados. Se inclinaron ante él, pero el duque los ignoró, y caminó directamente hacia Ciela. Cuando el duque se detuvo frente a Ciela y le saludó, Ciela reaccionó, levantó su falda y devolvió el saludo. En ese momento, el duque extendió la mano e invitó a Ciela a hablar a solas. De alguna manera, Ciela aceptó la propuesta, porque sintió que el hombre frente a él le resultaba familiar. En el balcón, el duque preguntó distraídamente a Ciela por qué la señorita venía sola al baile. En realidad, él tenía pareja, pero las circunstancias cambiaron. El duque siguió preguntando: ¿quién es la persona con la que quisieras venir? Era alguien que se parecía mucho al duque. El duque invitó a Ciela a asistir juntos al baile de la luna llena. Ciela aceptó, pero ni él mismo sabía por qué aceptó. En ese momento,
El duque le confesó a Ciela: la verdad es que, quien siempre ha estado al lado de la señorita soy yo. Antes de que Ciela entendiera lo que quería decir, el duque lo abrazó. Mírame bien, Ciela. No entiendo lo que dices, Ley. No, es el duque Epsulady. Ciela solo sentía un dolor de cabeza, que lo confundía y le impedía pensar. Resultó que la razón por la que no podía distinguir al hombre que amaba, era porque él usó un hechizo de encantamiento. Y la razón por la que hizo esto, era solo para poder estar con Ciela. Después de todo, en el palacio hay algunas personas que han visto su rostro, pero a partir de ahora, él no le ocultará nada más. El príncipe heredero acaricia suavemente la mejilla de la chica, y la abraza con todo su ser. Créeme, Ciela. De repente, Ciela percibe un aroma. Cuando recobra la conciencia, se da cuenta de que está muy cerca del duque, casi pegados, y él tiene una expresión como si quisiera devorarla. Esto hace que se sonroje y se le acelere el corazón al instante. Luego, Ciela ve en el duque la sombra del príncipe heredero. Él, atónito, llama a Lei Yi. El duque muestra una ligera sonrisa, dando a entender que él es el príncipe heredero. Pero al siguiente segundo, Ciela agarra el cuello de su ropa, y le recrimina por qué se fue, sin avisarle antes. El corazón del príncipe heredero se conmueve inexplicablemente por la actitud de la chica. Resulta que Ciela siempre ha estado preocupada por él, pero él no esperaba que, por más que intentara calmarla, sería en vano. Sin otra opción, el príncipe heredero vuelve a abrazar a la chica. ¿Qué tal? Ahora sabes quién soy, lo dice con un tono un poco travieso. Al oírlo, Ciela tiembla y suelta la mano lentamente. No puede creerlo. Él mismo había estado agarrando el cuello del príncipe heredero. Pensó si debería saltar desde arriba antes de ser ejecutado, por el delito de profanar la realeza. Además, esas tonterías que dijo, lo hicieron sentir una vergüenza mortal, pero lo que él no sabía era que, su adorable expresión de pánico, fue vista claramente por el príncipe heredero. El príncipe le dijo a la señorita Dao: estoy preocupado por ti, no he podido dormir bien. ¿Cómo podría yo sentenciarte? Eso hizo que la chica se sonrojara de pies a cabeza. Luego, Once Ayla supo por el príncipe heredero que, por un tiempo seguiría apareciendo ante todos así, porque de esta manera, podría ayudar a la señorita. Aunque la señorita puede manejar todo por sí sola, siempre es mejor tener a alguien cerca para sentirse más segura. No es así. Dicho esto, extendió su mano hacia Once Ayla. Ambos tomados de la mano regresaron al baile. Mientras tanto, en el salón del baile, dos nobles notaron a unas personas que se acercaban. Al ver su vestimenta, ambos pensaron al unísono que era la Virins. La señorita saludó cortésmente, pero cuando ambos vieron bien a las personas, se disculparon apresuradamente. Disculpe, me equivoqué de persona, señorita. Cuando la mujer se alejó, los dos no pudieron ocultar sus risas burlonas. Decían que esa persona debía estar loca, y la mujer que parecía Once Ayla era la protagonista. Tyriel estaba volviéndose loca, buscando desesperadamente a Once Ayla. De repente giró la cabeza, y vio justo a Once Ayla, que regresaba con el duque. Mostró una sonrisa encantadora, y bloqueó el camino de ambos. Saludó a Once Ayla diciendo: te he buscado mucho tiempo, Once Ayla. Pero Once Ayla se asustó al verlo. La protagonista Tyriel llevaba el mismo vestido que él. Resulta que Tyriel vivía en los barrios pobres, soportando el frío helado y el hambre severa cada día. Pero un día, un milagro llegó a su vida. Once Ayla, como una diosa, lo sacó de Nitan. Desde entonces, el chico quedó profundamente atraído por ella. Soñaba con ser como ella. Para Tyriel, cada movimiento de Once Ayla estaba lleno de confianza. Hasta su postura al estar de pie era perfecta. Además, tenía un prometido de familia noble. Para acercarse paso a paso a este excelente Once Ayla, Tyriel decidió imitarla. Comenzó con los accesorios para el cabello y la ropa más sencilla. Luego con el cariño del prometido de Once Ayla, pero por más que se esforzaba, Once Ayla siempre era la más brillante entre todos. En ese momento, al ver a la protagonista Tyriel, Once Ayla sintió un escalofrío. No entendía por qué Tyriel llevaba el mismo vestido que él, y parecía estar muy satisfecha. Eso no le beneficiaba en nada, solo la haría la burla de la sociedad. Mientras pensaba en el propósito de Tyriel, ella se adelantó y dijo que quería hablar con él, como antes, ambos juntos, cálidos y tranquilos. ¿Me lo prometerás?, Once Ayla dijo, agarrando firmemente la mano de Once Ayla. Los que los rodeaban empezaron a murmurar en voz baja, sin poder evitarlo.
Ciela aceptó ir al balcón a hablar a solas con él. El príncipe heredero estaba preocupado por lo que podría pasar entre ellos. Propuso ir con Ciela, pero Ciela se negó, porque no creía que el carácter de Tiriel le hiciera daño. Al ver que el príncipe seguía inquieto, Ciela solo pudo tranquilizarlo diciendo que iría rápido y volvería pronto. Además, su fuerza para enfrentar a Tiriel era más que suficiente. Pronto los dos llegaron al balcón. Ciela notó que no solo era Licún, sino que incluso sus accesorios eran iguales a los suyos. Entonces le preguntó, ¿cuál era el propósito de vestirse así? Tiriel se rió. Emocionado le contó a Ciela que había recorrido todas las tiendas. Compró todo lo que tú habías comprado. Lamentablemente, solo había un vestido de gala. Por eso encargó a un sastre llamado Jin Lian que hiciera uno idéntico, exactamente igual. Antes de que Ciela se sorprendiera, Tiriel dijo que valió la pena gastar ese dinero. ¿No crees que es muy parecido a ti? Así los demás pensarán que seguimos tan cercanos como antes. Ciela de repente sintió un escalofrío. Le pidió a Tiriel que dejara de decir tonterías, pero justo cuando terminó de hablar, Tiriel se volvió loco, como si atrapara la pelota de mano de Ciela. Perdona, sé que estás enojada conmigo por lo de Acid, pero ya no tengo nada que ver con Acid. Podemos volver a ser como antes, ¿verdad? La muñeca de Ciela estaba dolorida por el fuerte agarre, pero Tiriel aún se negaba a soltarla. Si hasta Ciela me deja, no tendré nada. Ciela estaba soltando su mano, y le lanzó una fría sonrisa a Tiriel, quien arruinó nuestra relación. Eres tú, pero ahora que no tienes a nadie, vienes corriendo hacia mí de nuevo. Al escuchar eso, Tiriel intentó explicar apresuradamente a Ciela. En verdad, yo siempre he estado contigo, pero no le dieron la oportunidad de continuar. Ciela fue la primera en hablar. Aunque hayas terminado con Duval, nuestra relación ya no tiene arreglo. Tiriel sintió que el mundo se le caía encima. No sabe qué hacer con su futuro. Pero las crueles palabras de Ciela volvieron a escucharse. No nos volvamos a ver jamás. Yo ya no soy quien todos los días limpia tus desastres. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Pero en el siguiente instante, Tiriel se lanzó hacia ella, rogándole que no se fuera. Pero eso empujó a Ciela fuera del balcón. Justo cuando Ciela estaba a punto de caer, el príncipe heredero salió corriendo desde un lado, y la agarró a tiempo para salvarla. El fuerte ruido atrajo a los curiosos del baile. Al escuchar los comentarios ruidosos, el príncipe le aconsejó a Tiriel que se fuera, pero él no solo no escuchó, sino que acusó al príncipe de meterse donde no lo llaman. Esto es asunto entre Ciela y yo, ¿qué derecho tienes de intervenir? El príncipe ya no tuvo paciencia. No es eso el ladrón que grita al ladrón, si no hubiera llegado a tiempo. No quiero imaginar las consecuencias. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Ciela. Al irse, Ciela le lanzó una mirada a Tiriel. Esa mirada finalmente hizo que él entendiera que Ciela estaba completamente decepcionada. Él gritó su nombre, pero ella volteó la cabeza y dejó a Tiriel solo, con muchos curiosos que lo criticaban. Ahora, Acid y Ciela lo han abandonado. No tiene a nadie a su lado ahora, mientras que Ciela consigue el amor de todos. Tiriel casi enloquece de desesperación. En ese momento, una sirvienta se acercó a Tiriel, diciendo que un distinguido señor quería verlo. Tiriel quiso mandarla a echar por no entender la situación, pero de repente notó el emblema en su ropa. Era el símbolo de la emperatriz, y la sirvienta le dijo además que esa persona estaba muy preocupada por la situación de la señorita, y le pidió que fuera con ella a verla, señorita. Así que sin opciones, Tiriel logró acercarse a la emperatriz. Mientras tanto, la ceremonia para revivir la maldición del dragón malvado se llevó a cabo como estaba previsto, siendo un evento importante. Solo podían asistir los miembros de las familias fundadoras del país. Ciela estaba muy preocupada por la protagonista. Temía que hiciera algo inapropiado, pero para su sorpresa, la protagonista se comportó correctamente durante todo el evento, hasta que la ceremonia terminó sin problemas. Ciela pudo finalmente relajarse, pero su expresión cansada preocupó al príncipe heredero. Aunque Ciela insistía en que estaba bien, el príncipe vio las marcas de uñas en la mano de Ciela. Al príncipe heredero le dolía tanto el corazón que parecía que se le iba a romper. Lo consoló diciéndole que no tenía ninguna culpa por lo de Ciela. Le pidió que regresara a casa temprano a descansar y no pensara demasiado, antes de subir al carruaje de regreso a casa. Ciela le dio las gracias al príncipe heredero. Sé que cada cosa que Rey ha hecho por mí no es algo que deba darse por sentado. Gracias por estar siempre a mi lado. El príncipe heredero se sintió muy feliz al escucharlo. Después de este incidente, la relación entre ambos dio un paso más adelante. Sin embargo, después de despedirse,
un joven de cabello blanco percibió cerca la presencia de un dragón maligno. Al llegar a casa, justo al bajar del carruaje, Mei trotó rápidamente para recibirla, pero notó que en el rostro de la señorita había mucha preocupación y agotamiento. Él preguntó nervioso qué había pasado en el baile. Xie Aila forzó una sonrisa. Explicó que no había pasado nada. Luego le pidió a Mei que preparara el agua para bañarse, hasta que Mei se fue. En el rostro de Xie Aila apareció una expresión preocupada y ansiosa. En realidad, después de despedirse de Tiriel, él había estado fingiendo estar tranquilo. No podía entender por qué Tiriel se había transformado de esa manera. En el libro, ella es la protagonista querida por todos, pero debido a su aparición, se ha convertido en una chica manipuladora y obsesiva. Ciela, sentada frente al tocador, está sumida en una profunda culpa, pero luego pensó, quizás no sea culpa suya. Después de todo, no solo la protagonista, sino también el protagonista, según el libro, está maldito, y es una persona que puede perder el control fácilmente. Sin embargo, cuando la luna roja llena se levanta, se convierte en un pequeño dragón negro, pero lo que más desconcierta a la chica es que el príncipe heredero acepte la absurda propuesta de doble infidelidad. ¿Por qué oculta su identidad a todos, pero viene a ver solo a ella? Ciela se cubre la frente, sintiendo que los protagonistas deben estar ocultando algo, sin poder entenderlo. Se dirige al estudio a trabajar para pasar el tiempo. En ese momento, Mei llega con cara preocupada a buscar a Ciela. Al ver que ella seguía observando su expresión, Ciela le dice a Mei que hable con franqueza. Entonces Mei, nerviosa, le entrega una carta. El marqués dice que volverá pronto a casa. Si descubre que la señorita no ha vuelto a comprometerse, no perdonará a quienes sirven a la señorita. Da miedo. Al escuchar esto, Ciela parece incrédula. Se ríe con ironía, sin imaginar que su padre fuera tan ruin, amenazando con la seguridad de los sirvientes para presionarla. Mirando a Mei, que tiembla frente a ella, Ciela le dice que no se preocupe. Ella usará toda su fuerza para protegerlos. Entonces Ciela va al gremio, a discutir estrategias con Laide. De hecho, la riqueza acumulada por el gremio de Ciela sería suficiente para comprar 10 familias Seisite, y la razón por la que creó el gremio era para romper el compromiso con su prometido. Pero justo, parece que su padre hizo un acuerdo con la familia Seisite. Cuando Laide vio la carta que el padre envió a Ciela, tampoco pudo creerlo. Estamos en el siglo XXII, y aún existe la práctica de vender hijas. Ciela también estaba muy enojada por la amenaza de su padre. Realmente quería usar el dinero del gremio para darle una lección, pero siendo un fundador del país, su familia no podía involucrarse en un gremio clandestino, porque podría traer graves consecuencias. Así que Ciela golpeó la mesa y decidió que expandiría los negocios del gremio. Al escuchar esto, Laide saltó de inmediato. Al principio, no se oponía la señorita a que yo hiciera negocios, pero Ciela dijo que quería un negocio legítimo y respetable. Laide no entendía nada. El cambio en el tipo de negocio era muy grande. Sin darle tiempo a Laide para adivinar, Ciela rápidamente reunió al personal del gremio. Todos mostraron una expresión incierta al recibir el plan, porque lo que estaba dibujado era muy abstracto. Parecía algún tipo de instrumento de tortura nuevo. Mei pensó que sería la próxima lección, pero Ciela señaló un puesto de brochetas al lado. Dijo que esto sería el producto estrella para vender en el futuro. Laide sostuvo el dibujo con incredulidad y preguntó, «¿Eso que está dibujado es un brocheta de pollo?» Xie Aila asintió. «Ese es, por ahora, el negocio legítimo más adecuado para empezar desde cero». Los extras del gremio no pudieron quedarse quietos, ya que siempre les gustó hacer grandes cosas, pero ahora tendrían que abrir un puesto de brochetas, y estaban muy descontentos. Solo uno levantó la mano para apoyar, como un guerrero del amor puro. Ya no soportaba esas escenas asquerosas. Así que, según el principio de que la mayoría decide sobre la minoría, esto quedó definitivamente decidido. Un extra planteó una duda, ¿con qué atraerán realmente a los clientes estas brochetas? Si Ayla ya tenía preparado algo. Lo que vende en realidad no son brochetas comunes de pollo. Les dijo que probaran antes de juzgar. Cuando los extras probaron las brochetas de pollo, unos lloraban por el picante, otros parecían escupir fuego por lo picante. No fue hasta después de beber 100 litros de agua que se calmaron. Ciaila explicó sonriendo. Esta es actualmente en el Imperio, la única y exclusiva brocheta de pollo picante. A un lado, Leid hablaba mientras tosía. Poner fuego en la boca de otro es realmente un método de tortura completamente nuevo. Al escuchar la broma de Leid, Ciaila no se enojó en absoluto. Al contrario, recordó al pequeño dragón que escupía fuego.
así que Ciela decidió nombrar las brochetas con partes del dragón. Muy pronto, todos terminaron de preparar la apertura del puesto de brochetas. El menú también estaba nombrado con partes del dragón, y mientras todos estaban ocupados preparando la venta de brochetas, el gremio delegó todo el trabajo en Lei, dejándolo sin salida. Cuando vieron que el puesto de brochetas abrió oficialmente, Ciela estaba muy feliz de que todo saliera tan bien. De repente escuchó un sonido de burbujeo. Después de mirar a su alrededor, sorprendentemente vio a un pequeño dragón negro, volando directo hacia él. Ciela rápidamente usó sus manos para atrapar al dragón y asegurarse de que aterrizara seguro. Luego se frotó contra él con fuerza en sus brazos, mirando al pequeño dragón en sus brazos. Ciela también pensó que esa forma era menos llamativa, después de todo lo ocurrido con Duar y Tiriel. Ni el duque Aizulaide, ni el propio príncipe heredero, eran apropiados para estar a su lado, aunque en realidad él quería tener un romance con el príncipe. En ese momento, el dragón señaló el puesto cercano, haciendo ruido sin parar. Ciela explicó, este es el primer paso de su gran plan. El pequeño dragón, curioso, se acercó, pero vio en el menú que ofrecían cuernos de dragón, estrellas de dragón y colas de dragón. Eso lo dejó muy sorprendido. Llorando, se lanzó a los brazos de Ciela buscando consuelo. Ciela solo pudo acariciar al tembloroso dragón en sus brazos. Justo entonces, los vendedores comenzaron a gritar con entusiasmo. Brochetas de dragón recién hechas. Vengan a probar. El pequeño dragón se soltó de Ciela y abrazó su cola con tristeza. Luego escribió no en la mano de Ciela. Sin opción, Ciela decidió probar con hechos. Fue al puesto y tomó una brocheta. El dragón negó con la cabeza y no quiso comer. Ciela dio un mordisco y le dijo que solo era pollo común. Luego se la acercó de nuevo, viéndola morder la brocheta. El dragón dio un gran mordisco y sus ojos brillaron emocionados. Lo que come Ciela siempre sabe delicioso. La escena del pequeño dragón mordiendo la brocheta fue vista por una madre y su hijo que pasaban cerca. El niño con cabeza de sandía le tiró de la manga a su madre. Yo también quiero lo que come ese lagarto volador. Ciela no pudo evitar sentirse un poco sin palabras. ¿Por qué el príncipe siempre tiene que disfrazarse de lagarto? Luego, el grande y el pequeño llegaron al puesto de brochetas. El niño con cabeza de sandía dio un gran mordisco, pero inmediatamente le salieron lágrimas por el picante. La madre, al verlo, muy preocupada, tomó la brocheta del niño y se la llevó a la boca. La escena de la madre e hijo peleando por la brocheta atrajo la atención de los transeúntes, y pronto una gran multitud se reunió en el puesto. Un hombre corpulento, viendo a todos llorando por el picante, decidió atreverse a probar las brochetas más picantes, así que le pusieron 5 porciones de salsa picante. Luego le sugirieron que fuera de emergencia al proctólogo. Al ver la multitud alrededor del puesto, Ciela mostró una sonrisa de cometa. Emocionado, le dijo al pequeño dragón, este es el primer paso de crear la compañía comercial Ominous para atraer clientes. El príncipe intencionalmente abraza la brocheta de pollo frente a los niños y empieza a comer. Sin embargo, un niño curioso le preguntó a Ciela, este lagarto lo cuida la señorita. En ese momento, Ciela miró incómodo al pequeño dragón negro frente a él, y luego lo admitió sin vergüenza, lo que causó la envidia del niño. ¿Y cómo se llama? El dragón en brazos escuchó, y también esperaba que Ciela le pusiera un nombre, pero Ciela no sabe cómo nombrarlo. Solo puede hacer sonidos de gruñido, así que simplemente le puso Gugu. Hasta el cachorro dragón no pudo evitar llorar. Así que ese es su nombre como dragón malvado. Después de que los niños comen brochetas de pollo, Ciela agradece sosteniendo al cachorro dragón, diciendo que es gracias a la tía, que su tienda puede estar siempre llena de gente. El puesto de brochetas estuvo abierto hasta que las luces del barrio se apagaron. Extras. Le entregaron a Ciela el reporte de ventas del día, pero él no lo entendía bien. ¿Por qué dedicar intencionalmente una parte de las ganancias para donarlas al templo? Hay que saber que, aunque el puesto de brochetas esté siempre tan concurrido, esa donación es un gasto considerable, pero Ciela solo sonríe y les dice que lo hagan, y les pide que informen esto a los clientes. En realidad, él no espera ganar mucho dinero con este pequeño puesto de brochetas, solo quiere aprovechar la oportunidad para que más personas conozcan a Ominous, este nuevo grupo comercial. Pero casualmente hay gente poco inteligente que se lo toma en serio. Escuchando el reporte de sus subordinados, Duval empezó a sentir un poco de resentimiento hacia Ciela. Él, en su arrogancia, creía que Ciela, al perder el apoyo de la familia East, se había quedado sin opciones y por eso invirtió en el puesto de brochetas. Y esta ridícula acción
Solo era la forma en que Ciela negaba esa realidad, un acto de terquedad. Pensando esto, se relajó de inmediato, imaginando que Yela, al enfrentar la realidad, volvería a su lado. Luego preguntó por noticias del marqués Lavidins, y supo que en el camino se habían quedado varados por una falla en el carruaje. Así que ordenó a sus subordinados ayudar al marqués y vigilar constantemente la situación de la caravana Lominos. Los siguientes días, Yela estuvo siempre acompañando a los extras, trabajando hasta medianoche. El príncipe heredero empezó a preocuparse por la salud de Yela. Pensaba que Yela temía que la familia Esid interfiriera con el negocio de la caravana. Le dijo a Yela que no debía preocuparse, que si Dual causaba problemas, él no lo dejaría pasar. Pero Yela explicó que eso era solo una parte. Lo que más le preocupaba era la situación del lado de su padre. Sin embargo, el príncipe heredero dijo, el marqués tardará 10 días más en volver a la capital. Esto le pareció extraño a Yela. El carruaje de su padre tuvo una falla, y él también se enteró hace poco. ¿Será que Reini secuestró la personalidad de su padre? El príncipe heredero se sonrojó de inmediato, sin saber qué decir. Pero ante la insistencia de Yela, el príncipe solo pudo admitir con timidez que él había roto a propósito una rueda del carruaje. Pero lo hice, solo porque quería ser la asistente de la señorita. Sé que la señorita puede manejar esto sola, pero no puedo evitar querer hacer algo. Estas palabras sinceras tocaron profundamente el corazón de Yela. Aprovechando ese ambiente íntimo, Yela preguntó, algo que él había querido saber desde hace tiempo. Reini, ¿por qué eres tan bueno conmigo? El príncipe claramente se sintió conmovido por la pregunta de Yela, pero al final no lo dijo. Solo mencionó que era porque habían hecho un contrato. Ayudar a la señorita a romper su compromiso era parte del contrato. Yela se sintió un poco decepcionada con esa respuesta, por la mirada evasiva y los nerviosos movimientos del príncipe. Pudo darse cuenta de que Reini estaba mintiendo. Sé que Reini y yo tenemos una relación de conveniencia. Tú me ayudas a romper el compromiso. Yo te ayudo a que tu prometida vuelva a ti. Pero Reini, tú nunca has pensado realmente en recuperar el corazón de Tiriel, ¿verdad? Se han encontrado varias veces, pero nunca lo has mirado a los ojos. Y aunque Tiriel no tuviera su habilidad de evolución, tú no estarías afectado por la maldición. Dicho esto, Yela volvió a preguntarle al príncipe heredero, ¿por qué había aceptado ser infiel a ambos? El príncipe no respondió, porque no sabía cómo explicarlo. Luego tomó suavemente la mano del castillo guardián de Yela. Pronto revelará todo. Solo pide un poco más de tiempo. Al ver que Yela guardaba silencio, el príncipe la consoló con ternura. No estás enojada conmigo, ¿verdad? Aunque sus palabras seguían siendo cariñosas. Yela decidió no seguir preguntando. De repente tuvo miedo de oír la respuesta de él. Tal vez aún no era momento de que él explicara. Así que se disculpó, diciendo que no estaba enojada, sino que ella misma había preguntado demasiado. No necesitas responder ahora. Solo era un poco de curiosidad mía, aunque no culpaba a nadie. El príncipe heredero, al ver que ella soltó su mano, sintió una gran tristeza. Mirando la figura de Yela alejarse poco a poco, sintió tristeza. Mirando la figura de Xie Aila alejándose poco a poco, el corazón del príncipe heredero se llenó de melancolía.